La yerba mate Pantano Limón combina las propiedades naturales del cedrón capiní, cojú, yerba lucero, menta piperita y un refrescante toque de limón. Yerba Indega, Pantano Limón, dale refresh a tu tereré. Yerba mate Indega, Pantano Limón. Yerba mate Indega, Pantano Limón. Hacele un refresh a tu tereré. Pantano Limón. Cada día salimos en busca de las noticias, aquellas que impactan a la sociedad, Caiga quien caiga, las que te ayudan a tomar una decisión, las que te mantienen informado. Somos un canal de noticias que te informa de lo que pasa en tu país y en el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. ABC TV, estamos juntos. La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra. Comunicate con ABC Cardinal 730 AM al WhatsApp 0972-730-730. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con 32 en todo el país, aquí arrancamos Cardinal Deportivo por la más potente y por ABC TV. Darío Martín Ibarra, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Johnny? Un saludo para todos. Fabio Martín en la producción, está Antonio Maluje en cabina técnica, también trabajando con nosotros Jorge Montefilpo. Walter González seguramente será oficializado en las próximas horas como delantero contratado por Olimpia. Y nos sale Olimpia de la temática, de la tendencia, porque si uno valora los refuerzos que han llegado hasta hoy, entre Walter González y Gastón Olveira, delantero y arquero, Sí. los de mayor experiencia, que sí pueden ya directamente competir por un lugar dentro del equipo. El resto, y esto es una consideración personal, lo veo más para un plazo largo o para el campeonato local, en esta doble competencia. A diferencia de la temporada pasada, los equipos que van a jugar Copa Libertadores desde la fase de grupos, Cerro Porteño y Olimpia, entre febrero y marzo ya van a definir gran parte del campeonato local, cuando recién en abril van a disputar la Copa Libertadores. Sí. Así que habrá casi 2 meses de tiempo, 2 meses de periodo para que ambos entrenadores, por sobre todo Gorosito, porque Cerro parece estar mucho más armado que Olimpia, pueda establecer ya una formación base, tener un 11 ideal para afrontar el resto de la temporada. A la Copa Libertadores van a llegar ya con una muy buena carga de partidos, cuando en otros tiempos, ya en marzo, con algunos duelos recién del campeonato local, afrontaban la doble competencia. Esta finalización tardía de la Copa Libertadores ayuda mucho también para eso, Darío. Y es una ventaja para los dos, Sí. por sobre todo para Olimpia. Si uno ¿Qué? analiza entre Cerro Porteño y Olimpia futbolísticamente, quién tiene una ventaja mayor en este calendario, es Olimpia. Es Olimpia siempre y cuando mantenga a su técnico, no arranque mal, no se genere una incertidumbre, porque eso será así con Néstor Gorosito. Si en el comienzo del torneo Apertura, y sin tener aún la doble competencia, arrancar mal, sin ganar en los primeros 3-4 partidos, yo no veo futuro al técnico en el club. ¿Quién tiene mayor presión? ¿Gorosito o Francisco Arce?
Mirá que son varios puntos para analizar en ese contexto, Johnny. Sí. Porque Gorosito viene con un título de por medio. Y Chiqui también. Y puede decirte, apuesto a la Copa Libertadores. Chiqui también. Francisco Arce ganó en la apertura, pero tiene después del título de Olimpia la obligación de ganar este campeonato local. Pero a la vez, la prioridad estará en el certamen continental. Por eso hablo de ese periodo de 2 meses en el que van a definir gran parte del campeonato local. No así Guaraní y Libertad, que tendrán que arrancar ya entre febrero y marzo la competencia internacional. Y tendrán varios partidos. Guaraní si repite la campaña de la temporada pasada para ingresar a fase de grupos. Y Libertad tener que disputar 4 duelos para poder ingresar a las llaves principales. Estará muy buen arranque, porque no te permite o no te va a permitir guardar al equipo. Sí. Es más, podés llegar a la Copa Libertadores, Bien, a bien. la fase de grupos, ya con un campeonato, no te diga sentenciado, pero con una ventaja buena, con una posición buena, si arrancás bien entre febrero y marzo, y tener un oxígeno, un palo para afrontar el certamen continental. Esto es estratégico, Johnny. Sí. Es estratégico para los técnicos. Aquí hay que armar una estrategia perfecta para que cuando arranque la Copa Libertadores no estén bajo alguna certeza o la presión de competir el campeonato con otros equipos. Ni tampoco los técnicos tendrán excusa con respecto al certamen local, sabiendo que la competencia internacional arranca 2 meses después. Vos, Darío, sos técnico de Olimpia. Tenés el arranque con Libertad, jugando de local, por supuesto. ¿Afianzás ya un equipo? Sí. El equipo que salió campeón con el profesor Gorosito hace poquito, 30 de diciembre, ¿qué le agregas? Primero definir mi lateral derecho. Otálvaro. ¿O apostás, por más que Otálvaro no va a jugar los... Ya no juegan ni Otálvaro ni Luis de la Cruz. Sí. Es Cuando Alan. en su momento Alan Benítez viene a Olimpia para reemplazar al colombiano, para hoy ser ya un lateral consolidado en el equipo, él termina siendo tercera opción. Sí. Con Otálvaro y de la Cruz en la puja. De la Cruz, que posición. continúa en el plantel. Aquí justamente me pregunta un hincha si está en el grupo y va a descansar en la primera fecha. Está Entonces, suspendido. Definir el lateral. Gorosito ya arranca con Polenta, no va a estar disponible. Allí a quién lo pones. Entonces- Después también te voy a consultar sobre el Cerro porque para poner la balanza. Gorosito termina siendo campeón el 30 de diciembre. ¿Y qué le agregas para el arranque y afianzar ese equipo? Y también después haremos con Francisco Chiqui Arce, si sos Chiqui, ¿qué haces con el equipo zuliano? Pero sigamos entonces con Olimpia. ¿A quién lo pones en vez de Polenta? Para el primer partido, para el cotejo ante Libertad. Y arranca por más experiencia Carlos Rolón, Rolón. con Antolín Alcaraz. Rolón por derecha, Alcaraz por izquierda. Exactamente. Y de lateral izquierdo se mantiene Iván Torres. Después, en el medio campo, sí, en ese doble 6, por sobre todo. A mí me gustaría, personalmente, desde afuera, desconozco cómo responde, cómo actúa Brian Ojeda en los entrenamientos, pero que Ojeda sea el 6 de marca. Sí. Y que Rodrigo Rojas juegue con una libertad para poder afrontar el ataque, liderar el ataque o complementar en la parte ofensiva. ¿Qué pasa si Ortiz está en condiciones? Hace una buena pretemporada, el técnico lo ve bien para continuar, o definitivamente hay que Rojas poner con alguien más joven. Santa Cruz, por ejemplo. Allí lo libera a Rodrigo. Hablo de Jordan. Yo insistiría mucho con Ojeda, porque Ojeda y Santa Cruz son de la misma posición.
Tienen características distintas, pero son de la misma posición. Sí. Pero insistiría con Ojeda. Y una alternativa, Santa Cruz. Para liberarlo un poco más a Rodrigo Rojas. Alejandro Silva, sin dudas titular. Y ver qué lugar ocupa Jorge Recalde. Si será un cuarto volante, si será un mediapunta. Con la llegada de Walter González, inclino a Recalde por izquierda, con un compromiso de tener que complementar al lateral izquierdo, y arriba a Roque Santa Cruz y a Walter González. Anoto ya mi equipo que me estás dando, mi querido Darío, para no olvidarme. Aquí en mi apunte, bueno. Entonces, ¿Aguilar es el arquero o Sí. Olveira? Sí, Aguilar. Aguilar. Perfecto. Aguilar, por cuestión de respeto al mismo arquero y por lo que venía realizando. Lateral. Cuando se cae Andújar, automáticamente Aguilar tiene el puesto asegurado para comenzar. Aguilar es el titular cuando Andújar decide continuar en Estudiantes, si no era un arquero seleccionado. Aguilar ya empezaba a... Si era Andújar, hoy dudábamos de quién arrancaba. Exacto. Y nos inclinábamos por el argentino. Vamos a continuar con el equipo de Olimpia, también con Cerro Porteño, pero antes vamos al contacto con el presidente del 12, el doctor Edgar Monjes, el 12 que está preparando el equipo itagüeño. Terminó muy bien el año, clasificando a la Copa Sudamericana, ganando esa fase, esa primera. No es fácil para un equipo recién ascendido, por más que tenga jugadores experimentados. Darío se queda con esa etapa normal del campeonato clausura el equipo itagüeño. Doctor Monjes, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para vos, tu compañero de trabajo y tu audiencia, señor. Doctor, hacía esta consulta, ¿cómo está el 12? Porque terminaron de muy buena forma el campeonato clausura, es cierto, se quedaron por el camino en ese encuentro ante Guaireña. ¿Y qué se prepara, qué prepara el 12 para este torneo? Y el 12 de octubre tiene como objetivo, dos objetivos principales, ¿verdad?, para esta temporada 2021. Por supuesto, ¿verdad?, y que se da al mismo tiempo, se van a ir dando el esfuerzo y el trabajo para conseguir estos dos objetivos, ¿verdad? Una es la de permanecer en la categoría principal y el otro es pasar de fase en el torneo internacional Copa Sudamericana, ¿verdad? Estamos apuntando a eso. Nos estamos organizando de la mejor manera posible para nosotros y bueno, esperamos que se vean los frutos como en la temporada 2020, ¿verdad?, en la cual como vos ya lo habías dicho, ¿verdad?, que fue bastante fructífero para el Club 12 de Octubre. Si bien es cierto, fue bastante difícil para nosotros, tuvimos varias dificultades, ¿verdad?, que gracias a Dios y al esfuerzo de los compañeros de trabajo, en la comisión directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, los funcionarios, todos estuvimos siempre con la mente positiva y dando el mejor de los esfuerzos de cada uno de nosotros, y confiábamos en que podíamos llegar a nuestros objetivos. Presidente, no va a ser fácil reemplazar a Pablo Ceballos, si bien allí está Pablo Velázquez, está también el Topo Cáceres, está Pablo da Silva, jugadores experimentados, pero Ceballos, Darío, ha sido el distinto en este equipo del 12, es el que sacaba pecho en todo momento, hablo allí en el campo, en lo futbolístico, digo que va a ser un poco difícil reemplazar a Pablo Ceballos. Primero por la calidad que tiene como jugador. Después, la experiencia y hasta la capacidad de ser líder. Sí. Y eso deberá encontrar, aunque llegaron también futbolistas como Paulo da Silva, como Víctor Cáceres, que pueden cumplir ese rol dentro del equipo. Y tampoco olvidar a José Montiel, que en su momento fue un líder en el 12 de octubre. Hoy se van nutriendo, presidente, de jugadores experimentados que tienen ya una trayectoria y un pleno conocimiento de jugar campeonatos internacionales, con jugadores jóvenes. ¿Cómo ha sido la convivencia en estos días de pretemporada? Y gracias a Dios creo que estamos bastante satisfechos de lo que estamos haciendo, de lo planificado inicialmente. Y ahora lo único que nos resta es trabajar duro y esperar los resultados
tan anhelados para nosotros, ¿verdad? Como ya les dije, los dos principales objetivos para el club. Y realmente, ¿verdad? Estamos tratando de lograr un plantel que esté conformado por jugadores experimentados, y también se va a estar nutriendo con jugadores jóvenes, ¿verdad? Algunos ya con algún rodaje importante y otros que están esperando tener esa experiencia al lado de jugadores que ya han ganado mucha experiencia, han ganado torneos, ¿verdad? Y ojalá que esa combinación sea perfecta, lo cual somos conscientes que no es fácil lograr esa combinación perfecta, pero estamos en eso. Jugadores jóvenes, el caso de Ibarra, el ex Sportivo Luqueño, que había anotado un gol para salvar al Sportivo Luqueño, después lo sacaron, no sé qué pasó por el camino. Junior Brites, es momento que Junior se afiance de la cantera del Olimpia, tuvo su paso por el fútbol brasileño. Richard Salinas, también ex Sportivo, terminó bien el año Richard Salinas, sí, anotando goles inclusive con el equipo de San Lorenzo. Vuelve Montiel, está Topo, Gavilán también, o sea que por lo menos empezando del arco bien cubierto, presidente, allí con Mauro, con Pablo, está también Rodríguez, ¿no? Sí, así mismo, así como te dije, la idea es tratar de lograr la combinación perfecta entre jugadores experimentados y jugadores jóvenes, que algunos de ser posible que ya están empezando a tener rodaje y otros que están esperando su oportunidad, ¿verdad? Y ojalá que podamos salir adelante. Presidente, ¿dónde van a disputar la Copa Sudamericana? Y nuestra intención siempre es jugar, te referís si vamos a utilizar el Estadio Luis Salinas. Claro. Y la idea siempre es eso, ¿verdad? Vamos a poner el mayor de los esfuerzos, ¿verdad? Para que así sea. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Ojalá que Dios permita y nuestro esfuerzo permita, ¿verdad? Para que podamos llegar a esa exigencia. ¿Hoy ya se han comunicado con alguien de la Conmebol o han consultado sobre qué necesita el estadio para ser habilitado? Sí, estamos en eso, sí. Gavilán ya arregló, presidente. Pablo Gavilán, señor, el arquero. Sí, señor, así es. Ah, perfecto. ¿Por cuánto tiempo el contrato con Pablo? Por un año. Por un año. Sí. ¿Con Cardoso también por un año? Sí, Cardoso también, así mismo. Presidente, ahora que ya pasó el tema, ya está en el olvido, forma parte de las anécdotas del fútbol. ¿Qué pasó aquel viernes con la cancha del 12? ¿Llegaron a pintar con pintura no adecuada? ¿O qué pasó, presidente? Perdón que le haga esta pregunta simplemente para recordar ese momento, presidente, que dejó huellas importantes en el rival. No, yo no sé por qué, a qué te referís, y que dejó huellas importantes en el rival. No, enojo de los villarriqueños, presidente. Enojo de los villarriqueños, Dios. Yo no sé si una cosa es ser dirigente y otra cosa es ser el hincha, el fanático, ¿verdad? Pero los dirigentes sabían perfectamente, de hecho había conversaciones allí en ese lugar en aquel entonces. O sea que nada, realmente me sorprendió algunos hechos, ¿verdad? Pero que ya queda para la anécdota. Con respecto a tu pregunta, no hay nada que polemizar allí. No hay nada que polemizar en ese tema, ¿verdad? 72 horas antes del partido, acuérdense, y ustedes pueden mirar, hay registros, ¿verdad? En donde, como nunca estaba lloviendo en esos últimos días, ¿verdad? Muchísima cantidad de agua. Es muy difícil de realizar la marcación con pinturas. No importa la calidad de eso, porque la humedad necesita el sol indefectiblemente, no importa de que sea de la mejor marca o no, ¿verdad? Es la técnica, necesita sí o sí que le dé el sol para que después se pueda fijar, ¿verdad? Y lastimosamente no se fijó bien y vino esa torrencial lluvia de ese día, ¿verdad? Complicadísima, ¿verdad? Y bueno, quedó para la anécdota. Si bien es cierto, se hizo el mayor de los esfuerzos, ¿verdad? Para que ese día se juegue el partido, pero fueron de común acuerdo entre los intervinientes y aparte de eso con las autoridades pertinentes, ¿verdad? Así que después se jugó el partido, el 12 resultó ganador,
De con muy buena autoridad, forma. con autoridad, señor. Así es que yo creo que realmente eso queda para la anécdota, ¿verdad? Y bueno, que en el 12 de octubre seguimos trabajando. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Acá con todo el socio fanático acá de la ciudad de Itagua. Y bueno, y ojalá que sigamos teniendo alegría en lo deportivo con toda la gente. ¿Alguien más va a llegar, presidente, para el plantel o el grupo se queda de esta forma? Y en un 99% el grupo se queda de esta forma. Conforme entonces Pedro Saravia. Y en un 99%. ¿Faltaría alguien más? Y por allí sí. ¿En qué puesto, presidente? ¿Algún delantero más? Sí, así mismo. ¿Transferencia a otro equipo de nuestro país? Nada, presidente. No entiendo. No, transferencia del 12 a otro equipo de futbolista, nada. No, por ahora nada. Lo único que ustedes saben que Gustavo Navarro se fue ya a Guarani, ¿verdad? Sí. Y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos para Gustavo. Se merece, se sacrificó muchísimo en todo este largo tiempo y ojalá que le vaya bien. ¿Y Pablo Ayala qué pasó? ¿Fue a Sol o salió libre el doctor? No. Él tenía su trato por un año nada más, ¿verdad? Y bueno, feneció y se vinculó con el Club Sol de América. Yo recuerdo anteriormente Darío, el 12 transfería muchos jugadores. Darío Verón, que sacó Freddy Vareiro, Salvador Cabañas. ¿Cuándo llegará ese momento del presidente de tener jugadores de la cantera en el equipo titular y para transferir? Y llegará su momento seguramente, ¿verdad? Y ojalá que no sea a muy largo plazo, ¿verdad? Realmente acá nosotros en la zona, ¿verdad? Tenemos la suerte de que hay valores muy importantes que suelen surgir, pero todo necesita trabajo, necesita paciencia, necesita un poco de suerte tal vez, ¿verdad? Pero que indefectiblemente también los resultados deportivos es lo que marca la diferencia. Si no hay resultados deportivos es muy difícil jugarse, ¿verdad? Por jugadores que les faltan, vamos a decirle, rodaje, experiencia, ¿verdad? Pero lo vamos a ir tratando de lograr. Justamente me refería a eso de que nosotros estamos tratando de tener los servicios profesionales como futbolistas, ¿verdad? De personas que han ganado mucho en esta profesión, que tienen experiencia, ¿verdad? Y a los efectos de que puedan pasar ese conocimiento, esa experiencia que ellos tienen a nuestros jugadores jóvenes. Presidente, ¿qué información hay al respecto de las inferiores? Porque ayer se ha programado otras categorías, las semiprofesionales, el fútbol femenino, se ha establecido también el calendario o reconfirmado el calendario de la Copa Paraguay, la disputa de la Supercopa a fin de temporada, pero ¿qué pasa con las divisiones inferiores? Sí. Y realmente esta situación sanitaria, ¿verdad?, complica muchísimo, complica, esa es la realidad, y ojalá que en corto o a mediano plazo, ¿verdad?, podamos tener un panorama mucho mejor, ¿verdad?, en relación a estas categorías. Inclusive yo te voy a decir, ¿verdad?, de que la categoría intermedia, inclusive, no sé, ¿verdad?, y todo depende de la evolución de la situación sanitaria, que en gran medida depende de las personas, de nosotros, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que seamos responsables y podamos tener esta oportunidad, porque también esa categoría semiprofesional de la intermedia, ¿verdad?, fíjese, hace un año que están sin actividad. Eso de repente genera muchas consecuencias laborales y económicas, ¿verdad? Así también acordate que ahora solamente 10 equipos quedan en primera división, son 2 equipos menos, ¿verdad? Y eso también tiene sus consecuencias. Y ojalá que Dios mediante y nosotros los dirigentes tengamos la capacidad suficiente como para poder sortear este tipo de gran problema, diría yo, ¿verdad? Que en el 2020 creo que supimos
sobresalir con todos los problemas, ¿verdad? Encabezado por el presidente de la APF. Así que creo que se hizo un gran esfuerzo y ha resultado bastante bien lo planificado, ¿verdad? Desde la presidencia y todo lo que nosotros como dirigentes, como presidente, hemos aportado con nuestro grano de arena. ¿La reserva viene este año, presidente? ¿Tendrá reserva del campeonato o no, los clubes? Y ojalá, ¿verdad? Para tratar de no perder toda esa categoría, ¿verdad? Que quedó parado del año pasado, ¿verdad? Sí, claro, ojalá. En el grupo sub-23. Exactamente. En el grupo ahí he visto que Cerro lleva 35 jugadores y eso tenés que mover. Tienes que jugar. Mantenerlo. Son 18 los convocados y el resto, ¿qué haces? Así mismo. Se complica tanto, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Este tema sanitario, ¿verdad? Que afecta a todo el mundo, nos pone en una situación muy complicada en donde nos obliga como seres humanos a relucir o a sacar lo mejor de nuestra inteligencia, de nuestra habilidad para poder sobrevivir en la faz de la tierra. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien desde mi punto de vista y más todavía acá en Paraguay. Presidente, para refrescar un poco la memoria, en lo particular, desde este año ya hay aumento por los derechos de la televisión, ¿no? Y ese aumento es muy relativo, ¿verdad? Porque así en como figuran los números, ¿verdad? Que hay un pequeño incremento, ¿verdad? También se incrementan, aparecen nuevos gastos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que estamos teniendo prácticamente es para solventar ese costo. El test de coronavirus, por ejemplo. El test del coronavirus, el costo del VAR. Entonces, eso que va a ir quedando todo a cargo de los clubes de primera, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que esto va a ir mejorando, ¿verdad? Se tuvo una capacidad negociadora, gracias a Dios, yo comparto, ¿verdad? La capacidad negociadora del presidente Harrison, ¿verdad? Que con todo este despelote financiero que se vino, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Sí. Tuvo la habilidad, ¿verdad? De tener un apoyo financiero durante por lo menos estos 3 años que se vienen y con un pequeño beneficio, ¿verdad? Y ojalá que todo se pueda solucionar desde el punto de vista financiero, como para que podamos nosotros seguir luchando como instituciones deportivas, ¿verdad? Porque realmente deroga mucho capital y vamos a ir cumpliendo con todas las exigencias del fútbol profesional. Presidente, ¿cuánto paga por persona el 12 de octubre para los test de COVID? Y es un monto, como te voy a decir, confidencial, ¿verdad? Con los laboratorios que se firman los convenios, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? En el momento en que se hace en cantidad y se hace por un buen tiempo, ¿verdad? Viene a ser 12 meses al año prácticamente. Es un precio bastante accesible en relación al costo habitual que una persona de manera personal puede ir a abonar, ¿verdad? Siempre hay algunos beneficios, pero dentro del rango administrativo que se permite. Presidente, que le vaya bien, éxitos al 12 para usted, para su comisión directiva, para el año 2021 y ojalá que pronto podamos tener absoluta normalidad en nuestro país, en la vida misma de cada uno, presidente. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por el espacio, igualmente también, y muchas gracias por las referencias. El doctor Edgar Monjes, presidente del 12, debuta ante River en la primera fecha del campeonato Apertura. ¿Habrá una Copa Sudamericana distinta este año? Sí. Yo no estoy muy a favor de esto porque ya en el arranque te obliga a tener menos equipos representantes. Sí. Porque se van a eliminar entre ellos. Van a jugar 12 Guaireña, todavía no sabemos el sorteo, 12 Guaireña, River Ante Nacional. Volvemos a esa Copa Sudamericana de las primeras ediciones, un formato que se mantuvo por mucho tiempo, en el que los equipos paraguayos se enfrentaban entre sí, como otros equipos también, y tenían que eliminarse para superar de fase, hasta que después clasifican 3 a 4
de nuestro territorio y tienen que enfrentar a otros equipos para ir superando las etapas dentro de la Copa Sudamericana. Una vez que se autoeliminen los representantes de cada país, allí van a clasificar a una fase de grupos. Sí. Y allí se desarrolla el certamen, un formato ya similar al de la Copa Libertadores, para que en la siguiente etapa aguarden por los mejores eliminados del principal torneo continental. 12,2 en todo el país, 30 grados de temperatura. Hay un poco de lluvia. De llovizna. Sí. ¿Esto puede subir? ¿La lluvia puede ser un poco más intensa o no quedamos ahí? ¿Qué Cuando dice? estaba viniendo para acá, la ¿De Paraguarí? tormenta, sí, por lo menos el mal tiempo se registraba únicamente aquí en Asunción. Y no sé si esto ya pasó o se guarda para la tarde, pero recién cae una llovizna sobre la capital de nuestro país. Independientemente a esto, la temperatura se mantiene, sigue estando muy elevada. Sí, señor. Afortunadamente no tenemos fútbol. Afortunadamente digo porque esta lluvia iba a complicar una práctica de fútbol. Sí, vamos a tener fútbol, pero en la República Argentina, en Italia. Las europeas sí mantienen su temporada, su calendario apretado, porque hasta aquí no han descansado una semana completa. Sí, por las fiestas entre Navidad y Año Nuevo. En algunos casos solamente Navidad. Sí. Y después tienen que jugar domingo, miércoles, domingo, porque tienen que cumplir con su calendario de liga y también de copa. Y mientras aceleran la culminación de sus respectivas temporadas, ya ingresa la siguiente ronda de la Liga de Campeones, en aquellos casos de los clasificados a los octavos de final. Esta es una información para vos, mi querido Darío. Camino a Paraguarí, no llueve, pero está nublada, dice. Sí. Está nublado el tiempo allí. Iba de a Paraguarí. Iba a hacer calma el tiempo. Así que podés irte tranquilamente después del programa sin, Y esperamos sin que- ningún inconveniente. Por ahora. Que no caiga una fuerte tormenta, porque recuerdo salir así hace cuestión de días nada más. Y a las 4:15, cuando estaba llegando a Cacique en la Maré, ya la historia era otra. Y todas las calles inundadas. Sí. Salí con este clima, una pequeña llovizna, y cuando llegué a Cacique en la Maré ya todo estaba inundado. A mí me Eso pas- es literalmente, necesitamos 5 minutos para que todo esté bajo agua. Yo no necesité 5 minutos, Darío. Me fui con una pequeña llovizna hacia Mariscal López y Venezuela. Llegando frente a Burú Villaroga, donde está Marito, siempre ahí reuniéndose con sus correligionarios, voy pasando llovizna. Entro a la derecha ahí en Pacheco para salir hacia Choferes del Chaco. Sin mentirte, Darío, con llovizna, con gotitas. Por Pacheco no se podía pasar. La calle totalmente inundada. Por el Yo raudal. no sé, si bien esa calle está sobre un arroyo, no sé qué hacen las autoridades para despejar el camino del agua. La municipalidad tiene tantos personales que puede poner a ciertos funcionarios a que limpien el camino el canal de los cada canales, arroyo. Darío, Pero es que también hay mucha gente que aprovecha los días de lluvia para tirar su basura. para tirar basura. Para tirar de todo, no solamente basura, para tirar de todo. Yo sé que somos cochinos. Disculpen el término que voy a utilizar. Somos puercos, somos cochinos. Entonces, el encargado tampoco tiene por qué estar limpiando cochinada de la gente, ¿verdad? Pero lamentablemente es así. Tienen que hacerlo porque el peligro sube cada día. Llueve, uno sale y no sabe si va a retornar con vida a la casa, Y- ya sea caminando, en vehículo o en bus. Y aprendí a tener que esperar. Yo aprendí a tener que esperar. Porque antes, cuando llovía fuerte o había una tormenta, atropellaba irresponsablemente. Sí. Me iba. No. quería Eso- tener paciencia
por esperar y arriesgaba el vehículo, me arriesgaba a mí mismo y también a otras personas, hasta que después, en vano, te subís a una estación de servicio, esperás que termine la fuerte lluvia por lo menos, Sí. o si hay una tormenta con viento, aguantás porque todas las avenidas, en su mayoría, aquí las avenidas grandes, tienen árboles en el centro. Árboles, totalmente. Y es un peligro mortal. Entonces, mejor perder 15 a 20 minutos, pones buena música en tu vehículo, te quedas a esperar, lees las redes sociales, a querer atropellar, como lo hacía yo antes, y perdés el auto que te sale después mucho dinero tener que arreglarlo, Sí. o que ocasiones por tu irresponsabilidad un accidente. Porque actualmente, Darío, el bache te aparece en algún lado. En cualquier lado. Vos te fuiste varias veces por una calle, en perfectas condiciones. 2 días después te aparece un bache ahí en 2 medio días del... después es mucho. Y ahora tengo un problema justamente con el auto a causa de un bache que no estaba en mi camino. Hasta la última tormenta que cayó en Asunción no estaba. Cuando cae la tormenta yo voy con destino al interior y vuelvo por el mismo camino y siempre hago en ese mismo sitio una pequeña maniobra. Porque, ¿qué pasa? En el centro del asfalto se levanta un pequeño cerrito del asfalto, producto de los camiones que van pasando y levantan. Entonces, tengo que subir un poquitito por la banquina para que ese cerro no agarre mi vehículo. Sí. Y lo hacía tranquilamente. Y recuerdo bien esa mañana que sin ningún problema lo hice. Al día siguiente caí en un bache enorme. Ya actuaba yo mecanizadamente de memoria y ese bache no estaba allí. Bueno, Por eso. ahora tengo un pequeño inconveniente con el auto justamente por eso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí dice, hablan de fútbol, pero esto forma parte de la vida. Esto forma parte, nosotros somos ciudadanos. Nosotros sufrimos, como todo el pueblo también. Y tenemos que quejarnos. Porque cada día la situación empeora. Tenemos vehículos, cada día van, afortunadamente la gente cada día corre para su vehículo. Eso significa que la gente tiene cómo llegar a tener vehículos. Eso también obliga a mantener las calles. Y cuando uno tiene vehículo, Darío, con el, por ejemplo, sale. ¿Vos crees que tu vehículo te convierte en inmoral? Y no es así. No sé. Hay que tener mucho cuidado a lo que dice Darío. Ahora siento mucho por la gente. Siempre que paso por ese lugar, siento tanto. A la gente del barrio Las Garzas 2 y Las Garzas, Donso, en San Antonio. Antonio. Límite con Villa Elisa, muy cerca de Villa Elisa. Marzo del 2020 se bloquea un puente en San Antonio para que el Ministerio de Obras Públicas lo arregle. Imagino yo que arreglan el puente porque en algún momento en Tres Bocas, acceso sur, harán el túnel. Utilizarán todo ese trayecto, un Tonoró, San Antonio, Villa Elisa, para tener que venir a Asunción, haciendo el desvío. Sí. ¿no? También la salida misma de Asunción. Considero que fue arreglado el puente para eso. Johnny, ¿sabes cuántos metros tiene el puente? A ver. Tiene 30 metros el puente. 30 metros de puente. La obra arranca una semana después de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Aprovechan ese momento y bueno, a arreglar el puente. 30 metros. Estamos en enero del 2021 y el sigue- puente todavía no está terminado. Y sigue trabajando. 30 Imagínese- metros de puente. Imagínese si hacían el puente de San Francisco, por ejemplo. Y nos obligaron a desviar por una zona llamada Las Garzas, un barrio llamado Las Garzas. Lo destrozamos. Dejaron calle inutilizada. Está completamente destrozado. Y me incluyo porque no tengo otro camino. Y ya no uso Luque porque me vengo hasta el superviaducto y la hora también me para. También. Entonces, camiones, colectivos, vehículos pesados, vehículos livianos, vamos todos por Las Garzas. Está completamente destrozado. Cada ruta que estaba en perfecto estado porque tenía todo asfaltado, hoy está completamente destrozada.
de inicio desde el desvío de la ruta San Antonio hasta volver a salir. Por un puente de 30 metros. Por un puente de 30 metros que todavía no lo terminaron. Lamentable. Aquí un oyente me envía la foto, dice Tres Bocas, calor endemoniado, nada de lluvia, sí, se ve ahí el tiempo nublado, cantidad de vehículos, y con esto la gente pierde paciencia, hay que tener también un poco de cuidado. Soy de Las Garzas, hace un año que están con el puente de mierda ese, dice, perdón el término, pero así... No, pero la reacción es de esa manera, Johnny, sí. por favor. Así se queja, aquí un oyente me decía... voy a leer porque tiene su foto. Ya, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? Por aquí está, por aquí. Que supuestamente, digo supuestamente, a ver dónde está. Que Efraín Alegre se peleó con alguien, dice. Aquí está el mensaje del señor. Buen día, sé que no corresponde, pero quería comentar nomás, recién Efraín Alegre con su propio correligionario se agarraron a machetazo en Bahía de Itagua, frente a todos los clientes. Qué buen candidato para el representante Minach. Y él tendría que ser el ejemplo de muchos. Bueno, nos metemos en el fútbol. Dice, amigo, ¿qué pasa con Cerro? El equipo de Chiqui que está en Tomatí. Arrancó la pretemporada con Adorno de central, que viene de Libertad, de la cantera de Cerro, por supuesto, y Mauro Boselli. Se lo nota enchufado a Mauro Boselli, comprometido. Mira que un jugador a su edad continúa con las ganas de querer jugar. Y sí. Es compromiso. Pero también Johnny viene con el pedido, el respaldo y la conversación propia del técnico. Perdón, Darío, vuelvo a meterme porque la gente envía, y la gente ya está cansada de esto. Aquí me envía, dice, estamos mal de San Antonio, el puente de las Garzas está también por caer. Cierto, un punto que olvidé. Ese puente, espero que no, en algún momento se va a caer por quienes utilizamos ese lugar. Es un puente mucho más pequeño que el que estaba en la ruta, apenas cabemos 2 vehículos en él. Y hace cuestión de un mes aproximadamente, por fortuna o porque había malezas, árboles, un taxista no cae en el agua. Porque así como está todo en mal estado, ese puente no tiene señalización. Sí. No hay un aviso de que hay un puente allí, no hay luz en el lugar. Y un taxista, bueno, continuó la vida, como la vida se va a culminar en embudo, que es el puente, el taxista pasó de largo. Estuvo a borde de unas malezas, lo detuvieron y hasta te puedo decir que lo sacaron. Es orillar la muerte andando por allí de noche y ahora en el mal estado de las rutas. Y eso es... y todo por un puente de 30 metros que no terminaron aún desde marzo del 2020. ¿A cuántos kilómetros de la capital? Es aquí, cerquita. Cerquita. Imagínense cómo estarán sufriendo los compatriotas hacia el Chaco paraguayo, por ejemplo. Hace un mes me censuraste, dice un oyente. Yo jamás te voy a censurar. Voy a comentar a Roberto Sosa y Bruno. Y dice, no, puede comentar todo lo que quiera, pero yo jamás te censuré. Jamás, mi querido amigo. El sorteo de la Copa Libertadores, ¿cuándo se va a realizar? Ya te comento en minutos cuándo será el sorteo. El 5 de febrero será el sorteo de la Copa Libertadores de América con Cerro, Olimpia, fase de grupos, Libertad en la segunda etapa y Guaraní, como el año pasado, Darío. Arranca de segundo. Guaraní comienza... Hoy es el 16. 16. Un día como hoy, arrancaba el torneo de apertura. Sí. Guaraní 0, San Lorenzo 0. Partido malo. Partido malísimo, mal Guaraní, decíamos, pero este es el equipo de Costas. Después jugó con Cerro. Es que Costas arrancó mal. Costas arranca con el 0-0, sí, ante San Lorenzo, dando una imagen pobre. Y en la semana, el horrible, el nefasto error administrativo de anotar mal a Rodrigo Fernández Cedrés.
Anotaron a Roberto Fernández. en vez de Rodrigo Fernández Cedrés. Exactamente. Bueno, primera baja. Segunda baja, Claudio Aquino dice: yo me quiero ir a Cerro. Sí. No concentra para ese partido ante San Lorenzo, porque deseaba salir y después se termina confirmando su ida a Cerro Porteño. La tercera ausencia, vuelo a San José, a Potosí, Rolando García Guerreño, síntomas de dengue. Va con dengue. Juega la primera etapa. Todo mal estaba. Y para colmo, Gustavo Costas tenía a Roberto Fernández y a Jorge Morel en la sub-23 con la selección, sí, jugando el preolímpico. Y después, esa victoria, 1-0, gol de Cristian Báez de penal, fue el inicio de una racha en Copa Libertadores y una racha en el campeonato local que incluyó un partidazo contra Cerro, también una victoria sobre Libertad. Ese fue el finísimo partido Cerro Guaraní. Sí, la última acción en el que Cerro marca un gol, pero había posición adelantada. Tiro libre de Carrizo. Al segundo palo baja Cáceres y define Cureí. Oscar Ruiz. Y era Marcos Cáceres quien el estaba que estaba en posición adelantada. Se habló mucho de esa jugada porque la televisión se queda solamente con la posición de Marcos Cáceres. Y sí, nunca se ve en qué momento impacta la pelota el ejecutante. Y se había generado toda la polémica. 12:18, preparamos la primera pausa, mi querido Maluje. Estamos en directo también por ABC TV, ABC Cardinal. No vamos a tener fútbol. Me preguntan los partidos. Darío, que es un amante del fútbol internacional, va a en contar a los Argentina oyentes. se define la zona complementaria, la zona complementación y la zona campeón mañana con Boca Juniors Banfield. Dos entrenadores que dirigieron en nuestro fútbol y que se fueron con pena. Sí. Y ahora son finalistas en el fútbol. Y jugando, argentino. principalmente Banfield, jugando un fútbol muy bonito, Muy con jóvenes, con velocidad. Qué cosas, ¿no? Cuero estuvo en nuestro país. Cuero estuvo en nuestro país. Cuero Jugando fue en Olimpia. parte del plantel principal hasta que llegó un momento en que ni siquiera era invocado. Ya no era tenido en cuenta. Él es de la era de Daniel Garnero. Daniel Él juega Garnero, claro. ante Junior en Barranquilla. Sí. Él llega con Garnero, con ese equipo en el 2018, para la primera etapa. Y tenés a Miguel Ángel Russo, que dirigió en Cerro Porteño, a Javier Sanguinetti, Solamérica, Sportivo Luqueño, y hoy la final de la Copa Sudamericana tiene a un delantero que pasó por Luqueño y era un delantero más. Y un técnico que también fue cuestionado en su momento en Cerro, Luis Ubeldía, que lo está haciendo jugar bien a Lanús. Y con muy poco, porque Sí, Lanús también, tiene muy poco. También, jóvenes. Pero- De la Vega, por ejemplo, el año pasado estaba en la cuarta categoría de su equipo. Y aún hace la escuela, el colegio. Sí. Y a estudiar por la mañana, a entrenar por la tarde o viceversa. Pero son dos equipos que han seguido un proceso y que han respetado un proceso. Porque Subeldía no es que agarra a Lanús y tiene una racha muy buena. A Subeldía los sostuvieron con resultados muy malos. Sí. Él fue cuestionado también en los primeros partidos por los hinchas. No tanto porque él es de la escuela de Lanús. Allí empezó a jugar al fútbol, empezó a dirigir también allí siendo muy joven, entonces le tuvieron un poco de paciencia. Paciencia en el fútbol no hay, pero hay que tratar de lograr. Te pregunto, antes de ir a la pausa, y hasta lo podemos debatir, ¿te saca interés la final de la Copa Libertadores con equipos brasileños? Al contrario, me encanta, me gusta. No vamos a tener, Maluje también dice que está conmigo, no vamos a tener esa fiesta que suelen hacer los argentinos cuando llegan los rioplatenses a la final de la Copa Libertadores. Pero Y algo que yo también quiero saber, porque se habla siempre, pero desconozco, a nosotros aquí, de este lado del país, por supuesto que consumimos el fútbol argentino. sí. Pero es tan cierto que los esteños consumen únicamente el fútbol brasileño, y eso es algo que quiero saber. Si ellos ven de otra manera esta final brasileña. Le pedimos a los oyentes, a los televidentes, entonces en Alto Paraná, Porque su son opinión. fanáticos. Presidente Franco, Santa Rita, Ciudad del Este, Iguazú, Hernandarias, Audio WhatsApp vamos a pedir en su momento, sí, por supuesto, Salto del Guairá. sí. Paraná ya la próxima semana En Foz de Iguazú. van a tener los 11 millones de habitantes Es de que, Paraná. todas las ciudades fronterizas van a tener, Johnny.
Posadas ¿Y nosotros? fue la primera y ahora Foz de Iguazú. Nosotros somos 7 millones, ¿no? O un poco más. Un poquitito más. Y 11 millones de habitantes tiene Paraná. Y ya va a contar con su vacuna a partir de la próxima semana. Sí, pero ¿Y nosotros somos un estado fallido. Que no alcanzamos Alguna vez yo me pregunto, Darío, si el doctor Francia no era ese patriota, si no tenía mucho amor al Paraguay y el doctor Francia, si íbamos a ser un estado olvidado de Brasil o una pobre provincia de Argentina. ¿Conveniencia es ser estado pobre de Brasil o conveniencia es ser una provincia olvidadísima de Argentina? Pero mirá que yo en el estado pobre de Brasil, una ciudad como Foz de Iguazú es enorme. Enorme, tiene. Uno mira desde Ciudad del Este Foz de Iguazú y es bellísima la ciudad de Foz, comparando el Ciudad del Este con Foz. Uno mira Formosa y mira Posadas y es una ciudad, son ciudades enormes. Nosotros somos un estado fallido. Hacemos todo tarde. Hacemos todo mal. Desde la cabeza parte. Ayer, por ejemplo, la culpa la tiene el pueblo. Ayer, por ejemplo, Darío, el departamento de prensa que maneja, no sé cómo se llama, la agencia oficial IP, comunica que la vacuna rusa ya estará disponible. Ese fue el tenor del informe. Sí. Después Mabel le hace una nota a una doctora, María Antonieta, y ella dice, no, es así como se está informando. Es una de las tantas vacunas que podemos traer. Ni siquiera informar bien, poder expresar un poco una idea, se puede. Muy bien, después de este plagueo, la pausa, mi querido Maluje, y ya retornamos, 12:22. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, Yerba Mate Compuesta Arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba Mate Compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales. A tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565 Casi Cerro Corá o al 021-492-211. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y lata. Experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras y los nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra
consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. El famoso experto en frío te recomienda los aires acondicionados Fama, con muchos beneficios. Cuenta con la tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía y bajo consumo. Fama es el más confiable, seguro y accesible. Tu aire Fama en cuotas desde 159.000 guaraníes. Hasta el 16 de enero te regalamos una cuota. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Compra ya tu Más Tarjeta, disponible en todos los locales de Villa Express, con los quinieleros en los supermercados Stock y Super 6 del área central. No te olvides de recargar tu tarjeta. En la app Más Tarjeta Billetaje encontrás todos los puntos de venta y recarga. Recordá que tus tarjetas Más te esperan en Super 6, Stock, Vigis y Quinieleros de Asunción Central. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Sumate, somos más.
Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. 12:30 en todo el país. Seguimos aquí en ABC Cardinal, 30 grados de temperatura tenemos en nuestra ciudad capital. A ver, Darío, la primera fecha del campeonato Apertura entre el 5 y el 7 de febrero, Olimpia Libertad. Arrancamos con el clásico blanco y negro. Pero aquí no es arrancar solamente con el clásico blanco y negro. Sí. Creo que ese partido que atrae por ser un clásico, De por sí hoy ya queda en es, segundo plano. de por sí ya es atractivo. Olimpia Libertad. Yo te diría más el retorno de Daniel Garnero al Manuel Ferreira. Se le agrega el retorno de Garnero como técnico de Libertad. El torneo clausura. Post derrota 2-1 contra Guaireña. En septiembre fue cesado. 4 meses después va a volver a para uno. Ya con Libertad, ya Si con... tuviera para uno un marco de público, Sí. ¿cómo lo hubiera sido? ¿Cómo lo iban a recibir Bien, yo creo que bien. A Chiqui, por ejemplo, para uno, recibe de muy buena forma. Siendo técnico de Guaraní, siendo técnico de Rubio Ñu, siendo técnico de Cerro. Sacamos a ex jugadores de aquí, porque Sí. Almeida siempre también es bien recibido, pero Almeida tiene una historia con Olimpia. Almeida ¿no? es Olimpia. Bueno, Daniel Garnero, si tenía el Manuel Ferreira el marco de público, era recibido con aplausos, con alguna ovación. Y hasta yo te diría con alguna bandera, Alguna bandera... dándole la bienvenida a Garnero, pero dándole también un palo a Libertad. Un palo, sí, también. Luqueño Guaireña, otro partido de la fecha 1. Luqueño que ayer hablábamos con Luis Fernando Escobar y está preparando un equipo. Me parece que Luis Fernando Escobar es un técnico interesante, dirigió a General Díaz, dirigió varios clubes en la Liga Luqueña. Dicen que trabaja muy bien Escobar, que en su momento fuera volante del Sportivo Luqueño y que va a tener el tiempo para armar el equipo que él quiere. Sí. Con poco. Que es siempre el pedido de todo entrenador, armar el equipo con tiempo de trabajo, Sí. física y futbolísticamente. Porque cuando uno toma algún mando a mitad de campeonato o sobre el final, siempre en un análisis ingresa el estado físico, la situación futbolística, los mismos jugadores, y va a convivir ahora sí el Sportivo Luqueño directamente con la zona del descenso, porque Luqueño arranca el torneo Apertura en zona de descenso. Muy, pero muy complicado el equipo auriazul. No solamente el tema del campeonato que no tiene Copa Internacional, y ayer le consultaba eso a Luis Fernando Escobar, si es una ventaja no jugar Copa. Yo creo que sí. Y tener solamente campeonato local. En esta situación sí, es una ventaja. Porque te permite estar concentrado para un solo torneo y tener a todos a disposición para un solo torneo. Porque cuando uno está clasificado, más allá de decir, porque siempre se dice nada más y la acción es diferente, la prioridad es el campeonato local. Sí. Pero cuando vas superando fases, no querés tirar Claro. todo o dejarlo. Ahí vos tenés, bueno,
Ya te pica el bichito de luchar por algo más. Y esta Copa Sudamericana será distinta. Va a ser La como Sudamericana tiene fase de grupos. ¿Sí? Si clasificáis fase de grupos, es decir, partidos entre semana y sin mucho tiempo de descanso. Entonces, para Luqueño, que su prioridad, como desde el 2007, sigue siendo permanecer en la máxima categoría, porque en el 2007 gana su último título, va a continuar con ese objetivo. A diferencia de tiempos pasados, ahora arranca en zona de descenso, arranca completamente en zona roja y tiene que hacer una campaña muy buena en la apertura, muy buena en la clausura para no sufrir. Recordando que un equipo desciende directamente a la división intermedia y el noveno va a jugar un repechaje con el cuarto de la intermedia, porque de la segunda categoría, los primeros tres van a ascender directamente a la primera división para que vuelva la máxima categoría a estabilizarse y a tener 12 equipos en primera. Saludo para Cristian Eduardo, me dicen en octubre fue... Sí, en octubre. Cesado Garnero. A comienzos de octubre. De la Dirección Técnica del Olimpia. Bueno, sigo con... aquí un oyente me dice, Escobar salió 7 años de seguido campeón de la Liga Luqueña y con varios equipos. Así que es un conocedor del ambiente en el Sportivo Luqueño, en la Liga Luqueña y por ende en el Sportivo Luqueño. A ver, salió campeón en la Liga Luqueña desde el 2012 hasta el 2019, sumando un campeonato de Interligas invicto con la selección luqueña. Todos consecutivos. Buenos números del profesor Luis Fernando Escobar. Seguimos con la fecha número 1. Allí ya en pantalla también de ABC TV. Decíamos Luqueño Guaireña, Sol de América, Cerro Porteño. Sol Cerro en la cancha de Sol, imagino, sin público. Allí con Boselli. Claro, volverán a jugarse todos los partidos, aquellos equipos que sean locales en sus respectivos escenarios. Vamos a continuar después con el fútbol de primera división porque antes tenemos contacto con el profesor Ángel Martínez, el técnico de Capiatá. Profesor, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Johnny, ¿cómo estás? Bien, bien, profesor. Aquí hablando un poco de fútbol, hablando de todo un poco, haciendo una ensalada aquí con Darío Martín Ibarra. Primera división, ya tiene su calendario, ustedes también. ¿Cómo se prepara Capiatá para esto que hablábamos con el presidente del 12 y él decía, no sabemos si se va a jugar la categoría intermedia, Ángel? Sí, nosotros creemos de que se va a jugar, porque creemos de que por algo ya se hizo el filtro. Sería lamentable si se hace el filtro y al final no se juega de vuelta, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en base a eso. Ya venimos también con un tiempo importante de entrenamientos grupales o entrenamientos también por vía Zoom, así que nos estamos preparando. ¿Cuándo arrancan oficialmente la pretemporada y cómo lo hacen, Ángel? La idea nuestra es tratar de esperar la confirmación de la APF para luego planificar, pero sí ya tenemos, como le dije recién a Johnny, tenemos ya un tiempo importante de entrenamientos donde lo hicimos por grupos también cuando nos dimos cuenta de que estaban habilitados los entrenamientos, así que solamente estamos esperando, estamos bien, armamos un gran grupo con jugadores importantes que ya estaban en el club y también con jugadores que vienen también del torneo para poder llegar al objetivo. ¿Y cómo es esta serie de trabajo por grupos? ¿Es durante todo el día o solamente utilizan la mañana y van dividiendo el plantel en determinados números? No, lo utilizamos durante la mañana. Ahora cada grupo tiene su horario. Prácticamente estamos de 6 de la mañana a 12, una en el club. Y lo hacemos por grupo de 8 para no también estar entre muchos, y el preparador físico se encarga ya de ir dándole los bajos necesarios para cada uno. En su mayoría, Ángel, integrantes del plantel, porque es una categoría aún semiprofesional, más allá de que los futbolistas en algunos casos tienen sueldos, ¿viven exclusivamente del fútbol o están trabajando y por lo que pasó el año pasado se vieron obligados a tener que hacer otra cosa? Mira, yo no comparto mucho con tu manera de decir
Para mí la categoría es profesional. En los estatutos de la APF dice claramente de que la categoría intermedia es profesional. Entonces yo muchas veces también escucho que dicen semiprofesional y no estoy de acuerdo. Ahora respeto tu opinión, pero para todos los que conformamos el torneo de intermedio es profesional. Y trabajamos profesionalmente con mucha responsabilidad, también ahora con el tema de la pandemia, con el protocolo que hizo el Ministerio de Salud para todos los que están en el deporte, pero vuelvo a repetirte, es profesional. Esos son los papeles, Ángel, porque sabemos que hay clubes que realmente se comportan hasta como amateurs, ¿verdad? Sí. Lo ideal sería que todos sean profesionales, que esta categoría intermedia sea igual a la primera división, como en la Argentina, por ejemplo, que cada jugador tenga contrato, que el técnico, que se respete el contrato del técnico, llevar a la práctica lo que tenemos allí en el papel. Totalmente, Johnny, en eso estoy muy de acuerdo contigo y te doy la derecha. Yo creo que en ese sentido por ahí no se toma como muy profesional, pero sí, yo creo que cada club tiene que tratar de hacer valer lo que es la profesión. Nosotros en Capital, yo te puedo dar por nosotros, ¿verdad? Nosotros durante toda esta pandemia hemos percibido nuestros sueldos. Los jugadores que tienen contrato, la mayoría también han recibido, nosotros como cuerpo técnico también. Entonces nosotros estamos trabajando como profesional porque así creemos, ¿verdad? Y te doy toda la derecha en lo que decís, que hay clubes que no. Ángel, voy otra vez a la pregunta pasada. ¿Hay jugadores que tuvieron o tienen algún trabajo paralelo o exclusivamente se dedican a jugar? No, tenemos, sí. En el plantel hoy no contamos con jugadores que tengan un trabajo después del fútbol, ¿verdad? Gracias a Dios la mayoría solamente viven de esto, y te vuelvo a repetir, por suerte el club también se comportó bastante bien con nosotros, pero sí también tengo entendido que hay compañeros o colegas mismos también de que también hacen otras cosas para poder sobrevivir. ¿Le da una jerarquía a la temporada saber que salir campeón no solamente es ascender, sino que a la vez jugar una copa? Sí, muchísimo, porque el objetivo antes de conocer esto era solamente subir, estar entre los tres. Sí. Y hoy creo que todos van a pelear por la Copa Sudamericana porque también le da un ingreso al club y es algo muy anhelado por todos. Yo creo que es un acierto de parte de la APF eso. Y vamos a encontrarnos con un torneo muy competitivo donde todos van a querer lograr ese objetivo y donde todos los equipos también se están armando bastante bien. Ángel, ¿dónde trabajan con el plantel? Porque después de mucho tiempo, hace cuestión de un mes, utilicé un camino para las divisiones inferiores del Deportivo Capiatá, donde habitualmente jugaba al fútbol femenino también, que es una instalación muy linda, y no es una instalación de un equipo de segunda división, es de un equipo de primera. Es más, hay equipos de primera que ni siquiera tienen esa clase de instalación. ¿Trabajan en ese sitio o lo hacen en el Erico Galeano? No, lo que hicimos fue trabajar un poco en Iguazú un tiempo, por grupo. Después fuimos también a la ciclovía de San Lorenzo, y últimamente cuando empezamos a entrenar día por medio sí utilizamos, creo que 2 o 3 veces hemos utilizado ahí el predio del club, ¿verdad? Pero siempre bajo una responsabilidad nuestra, porque cuando yo había hablado con el presidente en volver a entrenar, él se opuso mucho. No quería, ¿verdad? Pero nosotros, como el club también se había portado bastante bien con nosotros decidimos con los jugadores hacer eso y volver de a poco, porque también queríamos tenerlo a los jugadores al 100% y no dejarlos parados, ¿verdad? Hoy, Ángel, están aguardando la autorización de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya para entrenar, digamos, de manera oficial bajo el protocolo. Sí, estamos esperando que la APF saque el comunicado oficial. Ya lo tenemos de parte del ministerio, donde dicen de que los entrenamientos pueden volver, no así la competición, y bueno, estamos esperando. Yo creo que hay un deseo de todos de volver lo más antes posible, y también la APF creo que está demostrando eso, así que estamos esperando, estamos guardando, pero seguramente no nos van a tomar desprevenido cuando llegue eso. Ángel, si estás al tanto, si has consultado, si te han contado, en aquella reunión de jugadores con el Ministerio de Salud, ¿se habló que para el retorno de la competencia deba existir vacuna o no?
Lo único que se había hablado fue el tema de los hisopados, ¿verdad? Donde la APF había presentado un protocolo, pero sin hisopados, ¿verdad? Sí. Pero eso fue rechazado por el ministerio. Pero sí, estamos agradando eso, ¿verdad? Ya sea por vacuna o por el test también, ¿verdad? Tiene que haber un control sobre eso, porque también necesitamos estar todos bien. Ángel, ¿quiénes son tus compañeros en el cuerpo técnico? Conmigo está Virgilio Ferreira, que es el ayudante 1. Después hoy sumamos otro que es un analista de partidos, como es el profesor Jorge Avente. Está César Jara como PF. Está Berlijo Villanos, que es el videoanalista. Y también está Francisco Torres, que es el preparador de arquero. ¿Virgilio Ferreira es el Virgilio Ferreira de...? Sí. Ah, mira, está, sí, compañero de promoción. Hemos trabajado el año pasado en la Tirada también. Ah, mira. Sí, seguimos en el cuerpo técnico. Un muy buen cuerpo técnico. Ángel, ¿cuál es tu idea en lo futbolístico, digo, el sistema? ¿Qué preferís, jugar con 4 en el fondo, con 3? Porque de repente el técnico dice, a mí me gusta jugar 4-3-3, pero si no tenés los hombres para jugar el 4-3-3, tenés que recurrir al sistema convencional, el 4-4-2 o el 4-1-4-1. ¿Cuál es el sistema predilecto de Ángel, si es que cuenta con los hombres? Sí, no, yo creo que hay muchas maneras, muchas metodologías, ¿verdad? Pero yo creo que todas las metodologías y todos los sistemas se adecuan a los estilos o características de los jugadores que uno tiene en el plantel, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos para jugar de varias formas, con varios sistemas, porque tenemos jugadores con esa característica, ¿verdad? Pero sí me gusta que mi equipo ataque mucho, que al no tener el balón presionemos alto para no retroceder mucho en campo de nosotros. Físicamente el equipo tiene que estar bien también para eso, y eso es lo que me gusta, ¿verdad? Atacar mucho, llegar con muchos hombres dentro del área y atrás también estar bien cuidados. Ángel, ¿han mejorado los campos de la división intermedia? Muchísimo. Hoy contamos con campos muy buenos. Desde febrero, Atila también, que el año pasado, cuando yo estaba diciendo no era buena, hoy está muy bien porque invirtieron. Hoy tenemos la de Santaní, la de Independiente, la de Trinidense, la de Rexy también, que por momentos está muy bien, la de Fernando de la Mora, Mallorquín, que es muy buena en la cancha. Entonces, los 18 equipos que hoy hay, creo que 16 o 15 equipos tienen un campo muy bueno. Conociendo la categoría por el tiempo que vas dirigiendo, sacando un poco el público de encima, ¿cuál ha sido el campo más complicado para jugar? Bueno, a mí me ha costado mucho Resistencia, que es un campo muy difícil para todos. Cuando también fui técnico ahí notaba mucho que al equipo rival también se le complicaba mucho. Es uno de los campos muy duros. La de Iteño también es es muy difícil, pero entre Iteño y Resistencia yo sí me iba a quedar con Resi. Resi es muy fuerte, muy duro, complicado, no hay buena armonía cuando uno va a jugar ahí, entonces se hace muy difícil todo. En la primera fecha, Independiente de Campo Grande. Sí, Independiente es un equipo que también se está armando bien, con un entrenador que conoce mucho de lo que es nuestro fútbol, ya estuvo mucho tiempo en primera, y también en intermedio como Pablito, así que va a ser un encuentro duro, de dos equipos que seguramente van a querer pelear el campeonato, así que tenemos que estar preparados para eso. ¿Es agotador, Ángel, tener que disputar tantas fechas? ¿O estás a favor de un formato así? ¿O preferís, por ejemplo, el sistema del torneo clausura? Mira, yo ya este año va a ser mi 6º año como entrenador en intermedia, y ya estoy acostumbrado a este sistema, ahora no conozco otro. Sí, yo creo que es un torneo muy apasionante, muy desgastador, pero sí muy competitivo. Ahora hay que ver a ver si otro sistema puede hacer que el fútbol sea muy competitivo, pero yo estoy muy a gusto con este formato. Y como te dije, este formato también hoy con 2 equipos más va a hacer que el torneo sea muy competitivo, porque bajaron 2 equipos que también
tienen mucha infraestructura y seguramente se van a armar bien para volver a subir a primera. ¿Para cuándo Ángel tiene la técnico de primera división? Bueno, estuve cerca, el año pasado estuve a un paso de poder dirigir San Lorenzo, pero no se dio. Yo creo que son momentos, ¿verdad? Hay que esperar el momento, hay que estar preparado para eso, porque muchas veces la oportunidad llega, pero si uno no está preparado, vuelve al lugar donde estaba o capaz desaparece, ¿verdad? Como ha pasado con varios. Entonces hay que estar preparados, hay que estar siempre estudiando, siempre queriendo más, porque también está entrando otra camada de entrenadores donde también van a tener esa oportunidad, así que hay que estar atentos y preparados para cuando llegue la situación. Ojalá que sea el año que viene con Capiatá. Con Capiatá. Ángel, cuando decís no se dio, ¿pasa por un factor económico? No, ningún factor económico. Lo que pasa es que nosotros veníamos de un cuerpo técnico de Atirá, sí, con Virgilio y con César nada más, que es el preparador físico, y cuando entramos en Capiatá nosotros nos encontramos con el preparador arquero que era institucional, sí, con el videoanalista que era institucional, entonces es muy difícil. Entonces yo no quería ir con 2 personas nada más, quería armar un buen cuerpo técnico, sí, porque primera división es otra cosa, te vas a encontrar con jugadores muy experimentados donde te van a mirar de otra manera, y uno cuando va con 2 personas nada más es medio que falta hombres para trabajar. Entonces no quería pasar por eso, le transmití eso al presidente Ramón en ese momento, y bueno, ellos optaron por otro cuerpo técnico porque estaban apurados también. Quiero llevarte un poco a un capítulo que tuvimos la semana pasada y quiero saber tu visión, qué hubiera sido tu gesto, tu acción como entrenador. Y voy a la situación de los mellizos Romero, Ángel. Una diferencia siempre con un plantel, de un jugador con otro, de un grupo con otro. ¿Tiene que ser controlado con el técnico cuando están vestuario para adentro? Sí, la diferencia no siempre hay en un plantel entre jugadores, pero siempre uno trata de solucionar eso en el vestuario, ¿verdad? El que sale a hablar de un compañero o de un entrenador después es porque no tuvo los huevos para decirlo en la cara, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy de Cuñaí lo que hizo Piatti, y me parece muy descabellado también lo que dijo Sebastián Domínguez, un tipo que jugó por varias partes del mundo, siendo a esta altura de esta era. Pero para mí, a mí me tocó jugar en Argentina, y también al argentino no le gusta mucho cuando otro de otra nacionalidad es ídolo, ¿verdad? Entonces ellos son muy se hacen de los guapos, pero después no son capaces tampoco de enfrentar eso. ¿Te ha tocado una situación en la que tuviste que solucionar un problema entre jugadores? Sí, me ha tocado en Nacional acá, me ha tocado en Tacuarí, pero como te dije, siempre en el vestuario nos decíamos las cosas. Yo en Olimpia también, ese plantel del 2002 que salió campeón, muchas prácticas se tomaban a los golpes, pero terminaban ahí y al final salieron campeones, ¿verdad? Todo hay que decirlo en el vestuario. Uno cuando sale a ventilar cosas que pasan dentro del vestuario es porque no tuvo, vuelvo a repetir, no tuvo los huevos para poder enfrentar el momento. Sí, pero vos sabés que Ángel siempre está aquel que es comunicativo, que comunica mucho. Me acuerdo una vez en una resolución de una directiva de un club, el jugador se entere, ya la prensa tenía toda la información. Después el jugador se entera porque su señora escuchó la información. Sí, siempre pasa eso. Yo también, a mí me ha pasado enterarme por periodistas de lo que iba a pasar, y me he enterado primero ahí, ¿verdad? Y no por parte de... un mal hecha que se dio en fútbol y capaz no entero, ¿verdad? Pero yo soy más de lo que dicen las cosas de frente. He tenido compañeros duros, fuertes, que te van a atropellar y te van a llevar por delante, y para mí eso es mejor. Hablaste, Ángel, de aquel vestuario del 2002, y a veces uno
quiere encontrar la explicación perfecta de cómo un vestuario tiene tantas diferencias Y puede y ganar el termina título. siendo campeón de América. Ya pasó con Vélez. Y pasó con Vélez, que tenía de un lado a Chilavera, a Trota, y del otro lado a otro grupo de planteles, y hasta se vestían en vestuarios diferentes, y le ganaron al San Pablo en el Morumbí, le ganaron al Milan en Tokio, ganaron todo lo que se les cruzó por delante. ¿Cuál es la explicación para eso? Mira, yo estuve en ese vestuario, y ese vestuario no es que nos llevábamos mal, pero las cosas se decían ahí. Después ustedes mismos vieron, Johnny sabe que ese plantel no creo encontrar otro plantel como ese, con todo lo que lograron, y porque a priori no tenía para ganar, para llegar a lo que llegó, pero llegó en base a esfuerzo, en base a compañerismo en cancha, y se logró lo que todos querían, ¿verdad? Entonces ese plantel es único, no, ahí no hay buenos jugadores, malos jugadores, sino que un gran grupo comandado por un gran técnico como lo fue Pumpido, y por un gran preparador físico como era José Carlos de León, que te conocía de memoria cuando vos llegabas mal, cuando vos no dormías el día anterior, el tipo sabía todo. Entonces ese plantel es único. Y también un presidente que a esta altura es único también, don Osvaldo, que él se iba y acompañaba al grupo, si bien tenía persona con capacidad para sacar jugadores, por ejemplo, Ángel, pero todo quedaba a cargo de don Osvaldo. Sí, es único. Yo te digo, don Osvaldo es inigualable. No creo de que haya otro igual que él. Es muy difícil de que pueda salir alguien como él en la directiva. El tipo sabía todo, sabía cuándo tenía que putear, cuándo tenía que apretar, cuándo tenía que darte un abrazo. Entonces era el líder y demostraba, ¿verdad? Vuelvo a repetirte, Johnny, vos sabes perfectamente lo que era Olimpia ese 2002, y a mí me tocó jugar muy poco, pero creo yo que aprendí muchas más cosas de lo que pasé jugando. Aquel preparador físico debe tener muchos secretos de ese Olimpia 2002, José ¿no? Carlos de León. Si yo te iba a mostrar lo que es el WhatsApp de ese grupo, es increíble. Y es el que más habla y se acuerda de anécdotas increíbles que pasamos, así que el preparador físico es impresionante. ¿Escondía las cosas para que no llegue al técnico? No, él era especial, él sabía todo, y Pumpido sabía todo también. Pero eran unos cracks manejando grupos. El Turco Ali era el bonito sí, ahí. El ayudante técnico. Sí. Qué grupo. Y de ese grupo, Ángel, ¿te sorprende que muy pocos estén ahora dirigiendo? Orteman, Rodrigo López, en tu caso. Lo que pasa es que yo siempre digo que no todos tienen ese don de poder dirigir por más tiempo que hayan jugado al fútbol, ¿verdad? Y no me sorprende sinceramente, porque otros solamente querían jugar, ¿verdad? Pero sí tienen otros negocios. Víctor Quintana hoy tiene muchos negocios. Sí. Mauro está entrenando, Virginia también, Sergio también, Rorro. Gastón se está dedicando, creo que a la representación. Celaya fue por un momento técnico, ¿verdad? O sea que Choco está metido en negocio, Danilo Aceval también tiene supermercado. Entonces, pero sí, yo que todos se acaponaron para lo que querían después. Pero vos ya sabías en ese momento, Ángel, estando en ese grupo, que querías ser técnico, ya pintabas para dirigir. No sé si pintaba para dirigir, pero sí en mis últimos años, después de haberme lesionado la rodilla, sí que me di cuenta de que no iba a jugar mucho tiempo, también por la rodilla, y porque no subía mucho de peso. Entonces me preparé para eso, ¿verdad? Y llegó el momento, y gracias a Dios pude tener trabajo, y hasta ahora lo tengo, gracias a Dios, y tengo que seguir demostrando, ¿verdad? Perfecto. Ángel, que tengas éxito, perdón por
prolongar un poco la nota, pero da gusto hablar con alguien que sabe, que te cuenta, que te dice, Darío. Que tiene vestuario para contar. Que tiene vestuario, claro, y cuenta, no es que él escuchó, lo participó. Lo vio, lo sintió y tiene vestuario para hacerlo. Exacto. Ángel, muchas gracias, éxitos. Igual para ustedes, Johnny, un gran abrazo y que tengan un gran 2021. Muchas gracias. Ángel Martínez, técnico de Capiatá, que se prepara con todo para lo que va a ser la intermedia. Me parece, Darío, lo que acaba de decir Ángel es muy importante y todos piensan de la misma forma. El caso de los Romero. No debió ventilar este futbolista Piatti. Sí, muy de resentido. Muy de resentido cuando, en todo caso, ¿por qué ella no dijo él en su momento estando allí en el grupo? Es que no tuvo la capacidad para hacerlo. Ni él, ni seguramente Rochini, que es otro también que en su momento no ventiló cosas, pero dio a entender mensajes con respecto a los Romero. Y es de una persona, de un jugador resentido nada más. ¿Sí? Resentido, rescindió su contrato, a él lo echan de San Lorenzo. En eso sí tuvo razón. Creo que fue la única parte lógica de su entrevista en el que lo echan a él de San Lorenzo, porque creyó venir como un ídolo y se termina yendo como un inepto. O sea, no estuvo a la altura nunca. Aparte, lo poco que jugó no aportó absolutamente nada. Después, Piatti no tiene moral para hablar de dinero, por ejemplo. Él deja a San Lorenzo en plena Copa Libertadores. Él juega aquí en Asunción, sí, juega contra Nacional el partido de ida, y se va a Canadá. Por dinero. No fue por gloria deportiva, no fue por la gloria. Y la gloria estaba a la vuelta de la esquina, sí. Con San Lorenzo, con el cual él se considera un fanático, se autoconsidera un ídolo, y se va por dinero. Cuando ocurre lo de la entrevista, mucha gente de San Lorenzo, porque hay que destinarse también a escuchar a la gente, al que es hincha de San Lorenzo, porque en esa entrevista opinaron muchos paraguayos por una situación lógica. Pero fui a buscar directamente a los hinchas de San Lorenzo en las cuentas partidarias, y Johnny, en un 90% le recordaban aquel gesto de dejar la final e irse por dinero a jugar a Canadá y no haber sido parte de ese partido de vuelta de la Copa Libertadores. Entonces, en moral, después algunas cosas que no cerraban, como decir que los Romero echaron a 3 técnicos cuando los Romeros daban un premio a los chicos por ganar partidos, y porque en el 90% de los goles están los Romero. Sí. No cuadraba, y era un síntoma de resentido. Y es cierto lo que dice Ángel, no le gusta mucho al argentino cuando aparece una figura, principalmente cuando son figuras jóvenes, como los Romero, que fueron fichados. Ángel estaba jugando en Corinthians, Oscar estaba en la China. Entonces, lo que en realidad en este caso no les gusta es el privilegio que tienen Ángel y Oscar en San Lorenzo, porque han sido las incorporaciones o los refuerzos estrella de San Lorenzo, y tienen privilegios, le han dado privilegios. Pues lastimosamente han sumado capítulos. Yo no voy a trancar con mi compañero con la intención de romperlo, no me voy a darle una patada con la intención de romperle. Lastimosamente ocurrió. Ayer Rolando Schiavi, sí, el ex central de Boca, de Newell's, de Gremio, ese sí que metía, contó en un programa de Teis Sport, en este libro Pregunta-Respuesta, 2 capítulos que vivió, uno en Boca y otro en Newell's. Cuando comenzaba Tevez, dice que lo hacían volar por el aire. Y son cosas que pasan. A veces se te puede soltar un poco la cadena y terminas lesionando a un jugador. A un compañero, sí. Después está el caradura que sigue, insiste. Otro que era muy golpeado también era Cángele, y él contaba porque Cángele, que comenzaba, era un compañero de plantel que siempre le tiraba caños, y lo hacía a propósito. Para calentar a los ya calentaba tirando caños, y para colmo te esperaba después. Y en ese esperar yo ya perdía la paciencia y me iba directamente a golpearlo. Ocurre en los entrenamientos. Después, claro, lastimosamente se te puede ir. Y lo que pasaba con Formica, el hermano del ex lateral de Cerro, que comenzaba en Newell's y le tiraba caños a Schiavi. Y en una de esas dice que Schiavi le puso el codo y le rompió toda la boca. Y Schiavi lo citó al día siguiente. Y le dice, no me tires más caños y no te voy a golpear más. Y
dejó dejó de tirar. Dejó de hacerlo. Es que el fútbol también es para gente con habilidad, y si no tenés habilidad, le complementa con la fuerza. Es que todo se agrandó en el caso de los San Lorenzo, Sí. De los Romero en San Lorenzo. A propósito, ¿cuáles fueron los puntos negros de la vida de los Romero en San Lorenzo? ¿Solamente la falta al chico? Mirá que hay muchas historias, Johnny, me parece que contadas con tiras a medias. Agrandadas, historias muy agrandadas. agrandadas. Esto de que vino el suegro al entrenamiento, que no le dejaron entrar y que los Romero se fueron de un entrenamiento sin activar. Otros privilegios que se les daba de un fisioterapeuta único para ellos. Pero eso ya forma parte, me parece que, porque yo conozco la historia de Wilhelm Guimaraes, que fue para trabajar con ellos. En su momento también él había ido a los Estados Unidos para trabajar con Miguel Almirón, porque el señor Guimaraes trabajó en Cerro, toda su vida trabajó en Cerro, desde chiquito. Cuando nació Miguel Almirón, él ya estaba trabajando en Cerro. Cuando nacieron los Romero, él ya estaba en Cerro. Entonces, hay una especie de confianza. Confianza del futbolista al profesional. Entonces, para una buena recuperación, le pagan el pasaje, le pagan un sueldo, él deja su complejo porque tiene un lugar para recuperar al futbolista y va a trabajar con ellos. Me parece que ahí ya está en la capacidad de uno de contar con ese profesional. No es que, yo no quiero trabajar con ese fisioterapeuta porque yo no confío en él. No, confía más en esta persona, el club le permite y no sé dónde está el seguramente inconveniente. hay muchos jugadores que son así. Sí, claro. Seguramente que existen muchos jugadores. No quiero comparar con Messi, por ejemplo, que Messi tiene a alguien detrás de él. Él tiene todo un equipo. Él va a un sitio y van todos. Sí. Y siempre van a ver con Messi a alguien muy cercano a él en cada viaje, en cada vacaciones está, porque lo acompaña. Pero seguramente hay jugadores que tienen su fisioterapeuta y pasa por la confianza. Es que no todos te entienden físicamente. Entonces, una cuestión de confianza, y bueno, esos privilegios no han caído bien, no le han gustado. Si bien hay una gran diferencia, me acuerdo Carlos Gamarra venía de Europa, del Inter, imagínense, del Inter de Milán venía para hacerse ver por Sosita, el famoso recuperador. Bueno, y esa es confianza, Johnny. Ese señor era visitado por varios jugadores, y Gamarra venía de Tacuara Cardoso, venía de Benfica para que lo vea Sosita. Ahí está la confianza. Y me parece que los Romero tuvieron mucha confianza en Wilhelm Guimaraes. Después, ¿qué pasó con el suegro que ingresó a la cancha, que se sentó en la banca? Eso no gustaba. Ahora, ahí no puedo opinar porque jugadores han no llevado a conozco familiares a mirar entrenamientos? A hijos, a sobrinos. ¿Cuántos? Cuando anteriormente los futbolistas podían acceder al estacionamiento con su vehículo, muchos iban con su chofer, porque el futbolista termina una práctica, está cansado, trabaja mucho, principalmente cuando hace mucho calor, entonces va el chofer y lo espera. Y algunos se quedan en el estacionamiento o en el vehículo, pero la mayor parte van a ver la práctica, cosa que actualmente no se puede hacer, ¿no? Primero porque Olimpia, por ejemplo, tiene su complejo. Son lugares donde no acceden, por más que sea ayudante, tiene que ser alguien muy cercano al jugador para que pueda estar allí en el entrenamiento. Pero si se hace en la cancha, por ejemplo, para uno, o en la cancha de Cerro, el chofer de Churín, por ponerte un ejemplo, va, deja el vehículo en el estacionamiento y va a las gradas para ver la práctica. Algo normal. Totalmente normal. Es normal. A ver, 13:09, hacemos la pausa, mi querido Darío, nos preparamos para hablar de Cerro, que está en Tobatí, completar el equipo de Olimpia, hacer el equipo de Cerro, y si tenemos tiempo también el equipo de Libertad. Darío Garnero va a preparar su equipo de Libertad. Mira que ahí... No me equivoqué de nombre, dije Darío por Darío Martín Ibarra. Un plantel mucho más largo. Esa sí será una expectativa. ¿Qué equipo armará Garnero? ¿Qué equipo prepara Daniel Garnero para la Copa Libertadores y para la primera fecha? ¿Qué equipo prepara Rodrigo López? No puedo decir nada de Nacional porque en Nacional está muy cerrado. Nacional sumó a Bernardo Medina,
Sumó a Chapa Martínez. en lugar de Anthony Silva. Sí. Sumó a Orlando Gauno Lugo en lugar de Franco Costa, que fue a Sol de América. A Sol, sí. Anthony Silva va a México. Y aparece Fernando Martínez El Chapa. Por el Topo. por el Víctor Cáceres. Si buscamos nada más lugares a reemplazar, sitios a ocupar ante la salida de jugadores. Gauno Lugo, conocido por Rodrigo López. Fernando Martínez, conocido por Rodrigo López, porque fueron dirigidos por él en el Sportivo Luqueño. Así que facilita mucho la llegada de ambos. En este campeonato se va a afianzar Carlos Niño Junior Espínola Díaz, el lateral por la zona derecha, el hijo de Paraguarí, en Nacional. Y no solamente Nacional, sino también está siendo mirado por Eduardo Berizzo. ¿Vos sabés que no recuerdo si era él el que iba a los entrenamientos de Cerro cuando...? Sí, era él. ¿Era él? Sí, era él. En la época de Fossati iba Mirá, me tocó, Johnny, un jovenzuelo. ir varias veces a ese plantel de Cerro Porteño en el 2012 con Jorge Fossati, a ese grupo. Sí. Y íbamos temprano, siempre íbamos temprano, mucho antes de los entrenamientos, porque no sabíamos la hora en que llegaba Fossati. A veces llegaba temprano, a veces era el último en llegar. Era el último, sí. Entonces estábamos temprano. El primer jugador en llegar al entrenamiento, el primero, Johnny, Era Paraguarí. era Carlos Paraguarí Espínola. Sí. ¿Y sabes qué hacía? Llegaba, ingresaba al vestuario, dejaba sus cosas y salía a recibir a los vendedores, a los macateros, y les adquiría ropas. Medias, sí. Dijo, Y mira que esa es una cultura que no se pierde. no se pierde, sí. Ahora hay menos contacto, pero solamente por esta situación de la pandemia. Una vez, y esto ya lo conté, le conté inclusive a Junior en su momento cuando le hicimos la nota, va llegando a Paraguarí. Estábamos en el estacionamiento todos los colegas, va a Paraguarí con su camioneta, baja, de muy mal humor, así como yo también. Se baja y dice, ya soy periodista, ayuca paitata la... Y ese era Paraguarí. Y después se venía y te abrazaba, Sí, te pero era pegaba. de humor. Era de humor totalmente, Era de humor. sí. Era de humor. ¿Sabes que cuando Francisco Arce hace su despedida en Paraguarí, en el General Brugués, Paraguarí Espínola forma parte, juega un tiempo? ¿Sabes el show que se mandó? Sí. ¿Sabes por qué? Terminó el primer tiempo, va al vestuario, y del vestuario Johnny sale trajeado. Trajeado. Completamente trajeado. Se sube a su camioneta y va a la iglesia. Tenía un compromiso, no sé si era un casamiento de él o de algún familiar. Todo el estadio le silbó. Pero él ni le venía ni le iba. Salió trajeado y caminó varios metros hasta su vehículo trajeado. Completamente trajeado. Del vestuario, o sea, fue a cumplir con Francisco Arce en su despedida. Sale del vestuario y va a cumplir otro compromiso. Actualmente es ganadero el amigo Paraguarí. Sí. 13 con 12. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289.000. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de
garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro en 85 estaciones de todo el país. Carga sus combustibles Activa 92 y Forza 96 con este descuento único y carga calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Promoción válida hasta el 31 de enero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a www.shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuevos rones de 3 Leones. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá. Frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yad y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco. Tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes, comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos estás primero. De Sohuepio, tranquilo socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y a 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor que dura más.
Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:19 en todo el país. Me dice aquí un oyente en el Twitter que él es de esa zona del este, Augusto Morel, pero que el fútbol brasileño a él le parece aburrido. Y tendrá que ver con el idioma, con... No, yo creo que pasa Dice más que el argentino pues te vende con su... Sí, también con su pasa por verba. costumbre. Porque aquí cuando se ve fútbol brasileño, están atentos viendo el fútbol brasileño. Sí. Cuando la cadena O Globo transmite los partidos, quizás por una cuestión de costumbre, no consumimos o no vemos. Otro Juan Ocampo, arroba lagarto3112, dice, menos mal que cubre Olimpia, dice por mí, solo habla de Cerro. Ahí estamos. Pobre que de Cerro hablamos muy poco todavía. Ni siquiera comenzamos a hablar de Cerro. No hablamos nada siquiera de Bueno, así de es Cerro. el hincha, es increíble. Estamos en contacto con Carlos Lorenzo Ojeda, de gran amigo Carlos Lorenzo. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, Johnny. Buen día, Providencia. Un placer estar en tu programa. Buen día, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está la situación? Hola, ¿Cómo buenas está tardes. el clima, el tiempo allí en Pilar? Y acá está pintando que está por llover, Johnny. Cambiando el tiempo, parece. Está mermando un poquito este calor sofocante que estamos teniendo y por suerte, ¿verdad? Ojalá que se mantenga así porque el calor es insoportable, sinceramente. Carlos, ¿quieres hacer alguna aclaración? Por favor, adelante el espacio. Sí, Johnny, agradecerte a vos, Fabio, a Fabio también por el espacio. Quiero hacer una aclaración porque teníamos una actividad con el amigo Justo Wilmar Villar. Íbamos a hacer una charla acá en la ciudad de Pilar el año pasado, ya hace casi fines de mes de diciembre, y no se pudo por un motivo al cual el intendente tuvo este virus maldito que nos estaba atacando lastimosamente, y pasamos para este año, pero como no estoy teniendo respuesta del amigo Justo, quiero aprovechar el espacio que ustedes me brindan como siempre y informarle a la gente que suspendemos directamente porque no me puedo comunicar más con el amigo Justo. No sé qué pasó. Lastimosamente yo no quiero quedarme mal como persona ni como municipalidad porque demasiado mucho, ya le busqué demasiado mucho, insistí y no da signo de vida, entonces prefiero nomás no quedar mal como municipalidad y como persona mismo porque inclusive nosotros hicimos inscripciones de todo el departamento de Ñembucú, casi como 60 profesionales que íbamos a hacer una charla que coordinamos con el amigo Justo, pero lastimosamente no podemos contactar más con él, no me contestan los mensajes y no entiendo el porqué, ¿verdad? Porque yo le considero una persona muy buena, muy solidaria. La gente se entusiasmaron muchísimo de este tema de la charla para ayudarnos y apoyarnos un poquito para que podamos encaminar. Viste que acá en el interior nos hace falta mucha enseñanza, actualización y eso queríamos conseguir con él. Cuando yo empecé a hablar con él fue todo color de rosa, ¿verdad? En diciembre mismo, luego cuando se iba a hacer este tema, 2 días antes suspendimos y ahora realmente no da signo de vida. Entonces para aclarar y como cardinal, el programa de ustedes es un programa que se escucha, yo te puedo decir que es así a nivel departamental de acá en la ciudad de Pilar, directamente informarle a la gente que queda suspendida, ¿verdad? Porque te soy sincero, no puedo salir en la calle porque la gente te pregunta cuándo y ya no sé más qué decirle porque no da signo de vida, ¿verdad? Y sinceramente me sorprende un poquito porque hay gente, por ejemplo, que son, te diría, mucho más importante que el amigo Justo y son gente que te contesta, que te habla, que te dicen. Por ejemplo, el caso de Reinaldo Rueda, por ejemplo, una persona que yo aprecio mucho, que me quiere mucho,
ahora por ejemplo va en la selección Colombia, me invitó ya para irme junto a él ahora cuando venga a jugar con Paraguay, y nosotros que somos acá con pueblanos y de Pilar no podemos contestar, no entiendo mucho, pero no obstante no pasa nada, tampoco nos morimos y justo ya viene a hacer una charla, no viene a hacer, ¿verdad? Entonces, lastimosamente yo me metí en esto y me toca aclarar y poner la cara a la gente que no lo vamos a hacer más, porque en nomás así no debía, y yo tampoco no quiero hacer más, sinceramente, porque uno tiene que decir, es fácil el tema, Johnny, si uno puede y quiere o no quiere, es fácil decir, puedo o no puedo, y no pasa nada, ¿verdad? Porque en esta vida con nadie es indispensable, Johnny, nadie es indispensable, y por eso más te agradezco mucho por el espacio que me están brindando, a vos, a Fabio, a Miguel Cáceres, que siempre en el diario también siempre me da espacio, y a la gente de Cardinal mismo luego. Entonces eso nomás quería aclarar, y entonces como la gente escucha muchísimo el programa de ustedes, ahora ya se estará enterando que ya suspendimos directamente, porque gente inclusive que la vez pasada vinieron del interior y no pudimos hacer esa charla, entonces avisarles que vamos a ver con otra gente y que esto no nos van a hacer caer de seguir con todo el tema de nuestra escuela de fútbol, de lo cual es darle la mayor cantidad de oportunidad posible a los chicos de ser futbolistas, y aparte los eventos deportivos que siempre solemos hacer, ¿verdad? Ya sea capacitación, un montón de cosas. Yo ni que desde que creamos nuestra escuela de fútbol municipal de Pilar, estamos hace 5 años con el intendente Cristóbal Alfredo Estete. Perfecto. Carlos Lorenzo, muchas gracias por el tiempo y éxitos en este 2021. No, gracias a vos por el espacio, Johnny, un placer. Ahora, Carlos Lorenzo Ojeda, en su momento fuera futbolista de Cerro Porteño, jugó también en Guaraní y en el Deportivo Cali, entre otros equipos. Aclarando esta situación, no contesta Justo Villar, que también recibió la botella de una marca de cerveza. Una marca de cerveza. No la tomó muy bien Justo Villar. Sí. Pero de todas maneras agradeció. Y por ser una de las víctimas de Messi. Sí, a uno no le gusta recibir cosas así, pero por lo menos fue solamente uno. Es que una marca de cerveza para homenajear a Lionel Messi ha destinado la cantidad de goles que marcó y entregó botellas de cerveza a los arqueros que recibieron los tantos. Y si uno recibió 15, recibe 15 botellas y el número del tanto que Lionel Messi le marcó. A ver, el de él, ¿qué número habrá sido? El de Justo, digo. No me había fijado por el número. Uno de los que recibió y aplaudió fue Buffon. Le agradeció mucho por el gesto. Perfecto. 13:28 en todo el país. Decíamos que al iniciar el programa que lo de Walter González se estaba para dar para Olimpia. El centro delantero que llega para el conjunto de Néstor Gorosito, un puesto no cubierto por Pita, porque recordemos, cuando Roque Santa Cruz no pudo estar ante Guaraní, por ejemplo, el señor Gorosito tuvo que recurrir al Pollo Recalde, en otro momento a Néstor Camacho. Entonces, la vuelta de Walter González viene para ocupar un puesto sensible en el equipo de Olimpia. Sin dudas. Un paréntesis, la botella número 95 recibió Justo Villar. Botella número 95. El gol 95 entonces. El gol 95 de Messi. De Lionel Messi en su carrera como jugador de fútbol. ¿Habrá sido en Valladolid o en la selección? ¿En Valladolid? En Valladolid quizás. Habrá sido en Valladolid. Sí. Lo de Walter González. Me parece que yo quiero enfocarme un poco al jugador. Ya es momento que despegue, si no es que ese tren ya haya pasado. Pero es un futbolista que
en su momento generó una expectativa, pero mira que él, y no terminó estando. Él, si vamos a ir por el rendimiento en León, le fue bien, digamos. No. A tal punto que él se equivoca en un penal. Le va bien en Chile. Su mejor salida internacional, su mejor experiencia internacional fue en Chile. Sí, en el Everton, que forma parte del grupo Pachuca. Entonces él, y en Chile termina sin renovar, termina con un contrato como tal finalizado, y viene a un Olimpia con la firma de 4 años. Sí. Él tiene que venir con el chip, y no sé si es que esa fue la apuesta, pero si se trabaja a largo plazo, él tiene que venir con el chip de que es el reemplazante posicional de Roque Santa Cruz. Él no viene para completar. No, él viene para jugar. Él viene para una solución. Sí, viene claro, para un complemento. Y él tiene que tener en la cabeza el chip de que viene para ser reemplazante a futuro de Roque Santa Cruz. Sí. Tiene que convivir con esa presión. Hoy tiene que convivir con la presión y saber absorber la presión. No es un futbolista que viene para jugar el campeonato local, no. Es un jugador que viene para competir. Viene para solucionar un inconveniente que tuvo Olimpia cuando Roque no pudo jugar. Si bien el técnico te puede decir, bueno, yo no juego con 9, no juego con un 9 clásico, juego con... Garner jugó un partido así contra Sol. Creo que 2 partidos jugó contra Sol y otro encuentro con Ederlis, Camacho. Así fue en la vuelta del fútbol. Y fueron Recalde. 3 partidos nada más. Sí. Fueron 3 partidos. El que no jugó con una referencia de área. Exactamente. Jugó con jugadores rápidos que iban por fuera para no tener una posición estática por delante de los centrales. Pero partidos te obligan, que te exigen tener centro delante. Yo me enfoco mucho en Walter, en lo que debía ser y no fue la oportunidad que se le presenta para hacerlo. Porque es de una camada que hoy tenía que tener un salto mucho mayor al que tiene en su carrera. Yo lo considero un retroceso, así como consideré a Sergio Díaz, Bolecerro, Josué Colmán, Veratero, un retroceso. También el caso de Walter González. Por más que aún está Johnny en ese periodo, en ese límite en el que verdaderamente despegue. Aún está, él sigue estando. Por eso, él tiene que venir con una autopresión de venir a competir, de venir a jugar, de venir a estar al lado de Roque Santa Cruz y de saber que cuando Roque culmine su carrera, él tiene que ocuparse de ese lugar, ocuparse de la ofensiva, de ser el estandarte de Olimpia. Tiene que ocuparse de eso. Y tiene la capacidad futbolística para hacerlo. El Darío, su primera vez fue retornando de Italia, sí, su primer ciclo. Después sale a préstamo, va al fútbol portugués, al Arouca. Allí, después viene al Olimpia. Allí se toma con... perdón, el término tomar, sino que estaba Francisco Chiquiarse en la dirección técnica del Olimpia. Le hace jugar algunos partidos de muy buena forma. Hace un golazo a Yuñu. Tiene una pegada tremenda, Sí, Walter. sí, capacidad tiene. Entonces, esos rendimientos, esos partidos lo llevan a él al Pachuca, donde no se afianza, va a León. Tampoco lo hace. Después de León, ya pasa al Everton, del mismo grupo Pachuca. Allí termina el contrato con el grupo, lo liberan, o él se libera, y ahora firma por Olimpia. Tiene 25 años. Para un delantero con tanto recorrido, a ver, te digo, Olimpia 2014-2015, Arouca 16-17, Olimpia 17, Pachuca 18-19, León ese mismo año, y termina 2019-2020 jugando en el Everton.
este recorrido con 25 años significa que él tiene condiciones, pero se tiene que afianzar y el próximo viaje ya tiene que ser algo grande, algo fuerte. Talento tiene, es un jugador talentoso, pero pasa por tal de tomar un poco el compromiso, algo que le cuesta al futbolista paraguayo, le cuesta convivir, vivir, tomar el compromiso, y más en un equipo grande. Por eso hablo un poco del Walter González, que debía ser y no fue, pero está en el límite de poder serlo. Vos 25 años, tiene 25 años, y tiene que ser este periodo, este Olimpia, con quiénes va a jugar y con quién va a compartir la ofensiva, el momento de despegar definitivamente. Me parece que Olimpia es su casa, es donde él se siente bien. Tiene 14 partidos en su primera etapa, 2 goles. En Arauca jugó 57 partidos, 2016-2017, 13 goles. Allí le fue muy bien. Y mira que el fútbol portugués es muy difícil. Y jugó en primera división en ese equipo de Arauca. Después en Olimpia retorna, juega 19 partidos, anota 11 goles. En el Pachuca jugó 13 partidos, metió un gol. Y en el León 27 partidos y anotó 6 goles. Debería tomar ya el protagonismo. Está en el límite de edad para hacerlo, tiene las condiciones para hacerlo, y tiene que pensar un poco a largo plazo. Sí. Y que se lo trabajen también a largo plazo con respecto a eso. Allí está la foto de Walter González con su representante Renato Vitar, que ya venía trabajando. De hecho, él siempre demostró las ganas, hablo de Walter, de volver al Olimpia, y con esto se cierra este capítulo de centro delantero para Olimpia. ¿O crees que Gorosito tendría que ir por otro más? Viene alguien más, Johnny, por sobre todo en defensa. Mira que es muy especial esta situación, porque el técnico dice que no tiene muchas informaciones. En su momento el presidente ha dicho, un día antes, que sí, que iban a ir por otro zaguero centro ante la lesión de Diego Polenta. Pero con esta situación habría que ver si... Y hoy en ataque tiene a Roque Santa Cruz y a Walter González de centro delantero. Recalde como 10. Y entre las alternativas de la cantera está Diego Duarte. Lamentablemente Juan Manuel Romero, Manu, se lesionó, se rompió. No estará, era uno de los candidatos para estar presionando allí. Volvió Guillermo Paiva. Volvió Guillermo Paiva. Que también es Jorge Colmán, que a esta altura es también un 9, pero con menos partido que Walter González. Para mí Olimpia tiene. Ya no hace falta ir por fuera para acompañante, lo va a recuperar en algún momento a Derlis González. Sí. Tiene a Néstor Camacho. Está Alejandro Silva. Tiene Jorge Recalde. Tiene Olimpia. Yo concentro más en defensa, porque ahí, si no es Diego Polenta y si no es Antolín Alcaraz, están Carlos Rolón y Luis Fernando Cáceres. Sí. Quedan 2, nada más. Hay que ir por Saúl, seguramente. Pero Saúl Salcedo, es un pedido de muchos. Libertad también se fijó en él. Es que Libertad también necesita un central. Sí. Con la salida de Luis Cardoso, de Paulo da Silva, de Pablo Adorno, quedan solamente Diego Viera y la llegada de Cristian Báez. Está José Canale, que retorna de su préstamo, y después no tiene absolutamente un jugador. Me parece que Saúl Salcedo le puede brindar eso. Por eso existe esa puja entre los dos equipos. Le agradezco a Neri Javier, me dice: Messi le marcó el gol número 95, son por los goles marcados por la camiseta de Barcelona. Sí, fue en partido de Barcelona ante Valladolid, en el marco del fútbol de España. Y el amigo, más de 600 goles Messi, digamos que fue en su comienzo goleador. Sí. Y era el 95. Rubén Darío, y le agradezco mucho, Rubén Darío Orue, me envía el promedio 2021. Sí. Arrancamos de abajo para arriba. Luqueño, 1.142, sí. Es el más comprometido.
con el tema del descenso, el equipo auriazul? ¿O querés hacer la pausa o le metemos malas informaciones a los hinchas, mi querido Maluje? El promedio bajo de Luqueño. Después viene River con 1,168. 90 puntos en 77 partidos. Sol de América está octavo. Tiene 1,194. Sí. Primero el partido o como no. 92 puntos en 77 partidos. 12 de octubre con 1,242, 41 puntos en 33 partidos. Guaireña, sexto, 1,242, 41 puntos en 33 partidos. En 77 partidos. Me parece que hasta Nacional ya está alejado. A tener ascendidos, estos equipos están comprometidos. Y si nos quedábamos con la liguilla del campeonato pasado, imagínense el 12 de octubre, Nacional, Sí. en ese orden, en las primeras ubicaciones, Guaireña peleando, Sol de América, se recupera en la última parte. Va a ser un campeonato que también va a apasionar desde ese punto de vista ya desde el primer torneo. Porque reitero, uno no se puede, con esta cantidad de 10 equipos y con los promedios pegados, porque ¿quién divide diferente allí? Aquí divide diferente Guaireña y 12. Y Guaireña. 12 divide 33 partidos, en este caso por un campeonato. Sí. Ahora van a ser por 2. Sí. Mientras Luqueño, River y Sol ya van a dividir por 3. Sí, por eso. Dividen por 3 torneos. Cuando antes eran 4 los que dividían diferente, ahora van a ser 2, nada más. Y le va a dar un toque de incertidumbre, de protagonismo, de pasión a la pelea por el descenso, y no se va a concentrar solamente en el segundo campeonato. Porque en el segundo campeonato, con 4 fechas menos, ya va a ser la sentencia. Y muy temprano, te lo aseguro. Yo creo que la primera etapa del campeonato, la primera etapa del año, Sí. va a ser crucial para conocer el destino de algunos equipos. Y además, la Copa Sudamericana, solamente 2 cupos de tabla acumulativa. Ya no Sí. van 4. No, ya no van 4. Porque si hay Copa Paraguay, un cupo va destinado a la Copa Paraguay. Sí. A no ser que gane un equipo que forme parte del... De los que estén clasificados. Sí. O fuera. Y el cuarto cupo al campeón de la Copa de la División Intermedia. Un equipo intermedia gana el campeonato, va a primera división, sube y también juega la Copa Sudamericana. Tiene ese premio. 13,42. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, Yerba Mate Compuesta Arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba Mate Compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Llegó el verano y a donde vayas, Asismed te acompaña. Por eso te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed de Samber, con servicios de atención médica de consultorio, adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas.
Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565 Casi Cerro Corá o al 021-492-811. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En Cambios Surendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de aceros Asín de la Argentina de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También los encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete.
Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Compra ya tu Más Tarjeta, disponible en todos los locales de Villa Express, con los quinieleros, en los supermercados Stop y Super 6 del área central. No te olvides de cargar tu tarjeta. En la APP Más Tarjeta Billetaje encontrás todos los puntos de venta y recarga. Recordá que tus tarjetas Más te esperan en Super 6, Stock, Vigis y Quinieleros de Asunción y Central. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Sumate, somos más. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:50. Un hincha del Palmeiras se tatuó el rostro de Gustavo Gómez en su pierna. O en su brazo. En su pierna. En su brazo. En su brazo. Antebrazo, parte del bíceps. Le quieren mucho a Gómez en Palmeiras. Capitán del equipo finalista de la Copa Libertadores. Cuando Gómez sale, se desmorona la defensa del Palmeiras. La otra vez. Realmente. Hasta el momento de Gómez venía conteniendo muy bien a River, principalmente en el juego aéreo. Y cuando sale se desmorona, fue mucho más débil, mucho más endeble y anticipado por River. Y hay un sentimiento. Hoy está Gómez a un partido de la gloria de Francisco Arce, de 1999. Ganar la Copa Libertadores con el Palmeiras. Aquel Palmeiras que por penales primero le remonta la serie, porque Palmeiras pierde 1-0 en Colombia y gana 2-1 en Sao Paulo. Sí, ante el equipo del Deportivo Cali. En el Palestra. En el Palestra Italia. Y ya penales que hace Francisco Arce en el campo, porque fue reemplazado en el segundo tiempo después del empate del Cali, lo reemplazan y termina ganando por penales. Un plantel que tenía Marcos, Alex, Roque Jr. Era un muy buen plantel. Aquí me pregunta Maluje, me dice que si el caso de Gómez en Palmeiras es un retroceso después de jugar en Milán. Para mí no. Para mí él ni siquiera jugó en el Milán. Tuvo una estadía en el Milán. Y viene a competir a un fútbol. Él estuvo cerca de Boca por un factor de plata, de cambio de moneda, no arregla y juega en el Palmeiras. Y yo creo que está para ser vendido en cualquier momento, otra vez. Esa adquisición de Gustavo Gómez del Palmeiras al Milan me pareció muy particular, porque lo fue adquiriendo vía préstamo. Sí. Cada vez que extendía su vínculo, iba adquiriendo lo que pagaba, era parte de la venta del Milan al Palmeiras. Y hoy es jugador del Palmeiras. Yo creo que este Gómez le iba a ser muy útil al Milan, porque este Milan es totalmente diferente. Es un equipo afianzado, es un equipo trabajado,
por Stefano Pioli, es el técnico, ¿no? Y entra, sí, y él entra en discusión con nosotros porque viene a la acción y no rinde igual. Sí. Esa es la única discusión que hay sobre Gómez. Le envío un abrazo para don Edgar Fernández, mi amigo, el oficial. Me envía su almuerzo. No le pedimos a los oyentes porque estábamos con más notas, el tema del almuerzo de los oyentes. Y él me envía chupín de surubí, está haciendo. Brillante, mi querido Es un buen Edgar. sábado para un tallarín. ¿Por qué no un chupín, un dorado a la parrilla? Tallarín con bollo casero. Sí. O un caldo de gallina. Solamente que hace mucho calor, pero igual. Pero el calor se siente afuera. Pero dentro de tu casa pone aire y estás el ventilador. Nunca Buen te tiene sábado. que impedir el calor para hacer las cosas. Solamente caminar muy temprano. Sí. Hablo Siempre- entre las 2 y las 4. Sí, siempre me las pregunto 16. cómo hay gente en la costanera que a las 2 de la tarde está corriendo con el calor y la nula sombra que hay en la costanera. Sí. Y alguno por costumbre corre a esa hora, pero me parece que no. No favorece en absoluto la salud. Abrazo para don Carlos, para todos los oyentes que están escribiendo en el 0972-730-730. La final gana Santos, es un equipo mucho más sólido, compacto y no es timorato como Palmeiras, dice. Vos sabés que Abel Ferreira es un técnico portugués, muy joven, con poca carrera como técnico, pero rápidamente afianzó a Palmeiras y juega de acuerdo al rival. Sí. Algo europeo. Algo europeo, Eso es algo exactamente. europeo. Santos, sin embargo, es un equipo que tiene un técnico, campeón de América, le gana a Olimpia en el 2013, Cuca. Cuando lo sacan a Josualdo Ferreira, Cuca se mete en el equipo, afianza, gana su grupo y de buena forma. Su grupo y fue dejando Cuca rivales en el debuta camino. en la Copa Libertadores con Olimpia en Brasil. A ver. ¿O fue aquí? No. Él debutó en ese partido Olimpia, me parece que ya tenía otros partidos. De Copa Libertadores. Sí, porque el portugués, Josualdo, dirigió solamente contra Delfín, en Santos. Ese fue su único partido. Y me parece que después Cuca... No, porque ¿cuántas fechas tuvimos para el Santos corte? debuta con Defensa y Justicia en Argentina. Ahí gana, Y Olimpia arranca la Copa Libertadores con con Delfín. Delfín en Manta. Exacto. Sí. Después Delfín visita a Santos. Y es dirigido todavía por el técnico exacto, anterior. Sí, Y tenés Cuca razón, viene aquí a tenés debutar. razón. Primero en Santos, debuta con Olimpia. Él ya tenía un tiempo importante trabajando porque el fútbol brasileño paró poco durante la pandemia. Entonces, ese partido contra Olimpia sí fue su debut en esta versión de la Copa Libertadores como técnico de Santos. Pero ya había dirigido el Paulistao y también el torneo de El Brasil. 30 de enero es la final, a las 5 de la tarde. Sí. En el Estadio Maracaná. En Río de Janeiro, el jueves o el viernes habían autorizado la presencia de público, la vuelta del público a las canchas, de manera limitada. La Conmebol dice que la final será sin público, Sin público, pero sí. veremos ahora con esta medida del Estado de Río de Janeiro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque prácticamente son locales los dos, pueden tener público y en su propio ambiente, en su propio recorrido. Pero mira que se juega en una ciudad totalmente contraria a São Paulo. Sí, en ese punto sí es entendible. Sí. Que mucha gente de São Paulo va a ir al Río de Janeiro, ¿verdad? Pero como son de un mismo país, seguramente, por lo menos, brindarle la posibilidad del público de manera totalmente limitada va a estar bien para un estadio que es enorme. Sí. Hagamos rápidamente un recuento de las informaciones. Cerro está en Tomatí en estos momentos. Me pregunta por Goncalves, yo también consulto y no tengo ninguna información si él va a firmar cuándo. Chiqui habló con él, lo conoce, entonces se puede dar en las próximas horas a Mateus Lo de Goncalves Mateus Martins. Pasa por el Ceará.
Sí, que el Ceará tiene el que... ok para que Exacto. venga Cerro Porteño. Él ya no jugó en la última fecha. Ya no fue tenido en cuenta por el técnico el extremo que quiere Francisco Chiquiarse. El resto